Suscríbete a la Panterita. Estamos al aire. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos hablando de... No arrancamos hablando de fútbol con los compañeros, hablamos de el tema relacionado a los amortiguadores, mantenimientos y compañía de los autos. Con esta lluvia realmente no hay auto que aguante. No hay auto que aguante. Está Juanma Figueredo en línea. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien. Arrancamos con la polca de cerro. Hay buenas noticias. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo está el tema de las entradas? ¿Cómo está el panorama? Mucho movimiento de entrada realmente para el partido del día domingo. No tenemos un reporte oficial, pero solamente quedan disponibles algunas entradas del sector de gradería novena. El resto de los sectores completamente agotados. Habrá que ver también cómo está el movimiento en cuanto a la platea visitante de ese sector. Tampoco tenemos un reporte, pero lo que corresponde a gradería norte, preferencias, tanto laterales como centrales, platea alta y baja, están completamente agotados para el partido del día domingo entre Cerro Porteño y Olimpia en la Nueva Olla. El ambiente del hincha de Cerro Porteño al menos es de mucha euforia, aguardando ya lo que va a ser ese partido el domingo a las 18 en su estadio. El día domingo, repetimos, entre Cerro Porteño y Olimpia. En cuanto a lo deportivo, también el ambiente es óptimo, Bruno. La racha de victorias conseguidas hasta aquí en el campeonato, el gran arranque, 5 victorias en las 5 primeras fechas, hace que el ambiente sea el ideal en el plantel de futbolistas para el partido ante Olimpia. Bueno, ¿y el equipo está confirmado? Yo creo que sí. Obviamente vamos a aguardar porque queda todavía el entrenamiento de hoy, entrenamiento de mañana, pueden surgir algunos inconvenientes previo al partido, pero si todo va bien, todo marcha con normalidad, Cerro Porteño iría de la siguiente manera. En el arco, Jan Fernández. Los defensores por derecha, Alberto Espínola. Aparece Williams Riveros como el principal candidato a reemplazar al lesionado Juan Patiño. Alexis el Pulpito Duarte y como lateral por izquierda, Alan el Coyote Rodríguez. En el medio campo por derecha, Enzo Jiménez. El doble 6 con Ángel Cardoso Lucena y Rafael Carrascal. Por izquierda, Claudio Aquino. Y en la delantera, Robert Morales y Marcelo Moreno Martins. Ese es el probable equipo de Cerro Porteño para el domingo. Bueno, Fabio, Federico, Dani, Ariel, amigos del WhatsApp, preguntas para Juanma con respecto a Cerro Porteño. Arrancamos con el local. ¿Qué quieren saber sobre Cerro Porteño? ¿Qué preguntas tienen para Juanma Figueredo en estos momentos para lo que va a ser el clásico del día domingo? Yo me sigo preguntando cómo van a controlar el tema de los barras, que las dos facciones están sancionadas, no pueden ingresar. Hasta ahora estaba la reunión todavía, ¿eh? Hay que ver cuando termine la reunión de hoy, donde está la Senat también, ¿no? La Senat iban a estar varios, sí. Sí, porque Cerro Porteño, si no me equivoco, Juanma también pidió asistencia a la Senat también para este espectáculo, ¿verdad? Sí, envió 3 notas en realidad. Sí, envió 3 notas. Una a la Policía Nacional solicitando el uso de detector de metales en el ingreso de los hinchas. Otra a la Fiscalía solicitando un equipo especializado para la prevención en este espectáculo de gran envergadura. Y también pidió apoyo a la Senat, a la Secretaría Nacional Antidroga. Envió también la nota dirigida a la ministra de la Senat para prever cualquier tipo de inconveniente que pueda surgir en el clásico. ¿Quién va a ser capitán en Cerro Porteño? Pregunta. Cuando no estuvo Patiño, el capitán fue Alberto Espínola. Y en el partido anterior, cuando sale Patiño, queda Alberto con la cinta de capitán. Ajá. Está bien, sí. Bueno, pero no jugó mal Riveros la otra vez cuando lo... Muy bien jugó. Muy bien jugó. Es más, planteó si en el momento en que estaba bien Patillo si iba a volver a la titularidad. Si Patiño no fuera el héroe de Dos Bocas, sí. Se va a recordar por siempre eso, lo que hizo en ese partido. Decíamos la otra vez que Rivero generaba duda. Claro, quizás 155 de Patiño. Claro, no, eso te da un espaldarazo muy importante a uno en competencia similar, ¿verdad? Hasta justamente parece una especie de metaverso donde nunca va a haber conflicto, porque nunca se dio esa situación, porque recordemos que uno estaba suspendido, el otro estaba por el tema de la inscripción,
y después cuando juega Williams no estaba disponible Patiño, y cuando vuelve Patiño Riveros no se termina lesionando. O sea, y ahora que Riveros se recuperó, y más después de lo que significó la ausencia de Carlos Rolón para completar el banco, y terminó jugando Piris Damota, uno suponía que ese iba a ser el lugar de William Riveros. Entonces pareciera ser que como que los astros se unen para que no haya ese dilema, esa discusión de quién debería acompañar a Pulpito, si es que los dos están disponibles, porque nunca estuvieron disponibles, como dicen algunos, ambos los dos. Una vez completando lo que está diciendo Dani, Juanma, no sé si en la charla tan larga aquí o en alguna conferencia Arce habló del sistema y no descartó usar tres en el fondo. No. Acá fue, que nos miramos sí. todos porque nunca jugó con tres en el fondo. Claro, porque vos le preguntaste Nunca. el tema de la riqueza del plantel, Sí. y dijo tanto en el medio como atrás. Eso es jugar con los tres. Claro. Viste que en el medio es Piris más los titulares, Carrascal y Pica. Y atrás, más por lo que mostró Riveros, además de Patiño y lo que puede hacer Duarte. Claro, porque hablamos de jugadores que de alguna u otra manera tienen características distintas, en el sentido de que Patiño le da mejor salida quizás al equipo. Acá pregunta, ¿cuánto tiempo de lesión, Patiño, su recuperación, cuánto tiempo va a llevar? Y mínimamente queda fuera de este partido el domingo, y lo que nos decían también era que la próxima fecha también está descartado Juan Patiño, 15 días como mínimo de recuperación. Ah, mira. Al final es bastante... Se complicó un poco más de lo que se pensaba inicialmente. Bueno, acá yo no sé por qué esto dice preguntarle al nefasto de Ariel cuándo va a hablar mal de Cerro, creador de buen ambiente e inflador de globos. Cuando juegue mal voy a hablar mal. Ahora está jugando Inflador muy de bien. globos. ¿A qué será que se ve? ¿Por qué dice él? Y en el tema de la capitanía, además, lo que contaba Juanma, hay que decir que en los partidos que estuvo suspendido Patiño, el capitán creo que fue Popi, porque también estaba suspendido Jan. Sí, y yo recordaba recién Boselli. Yo iba a ser capitán en esa Cerro, época, sí. en Cerro Porteño en esa época. Sí. Pulpito no llegó a ser capitán también en su momento, pregunta alguien. ¿Quién, perdón, Bruno, quién? Pulpito, Duarte. Pulpito llegó a ser también capitán, así por circunstancias parecidas, una lesión de Patiño y había quedado él con el brazalete el año pasado. A Boselli los compañeros le habían seleccionado para ser el capitán en aquel clásico en para uno, porque también Patiño estaba suspendido, lesionado, no recuerdo, no jugó ese partido, y los compañeros votaron por Mauro Boselli. Yo creo que fue la famosa lesión que filmaron todo, Juanma. Cuando Patiño arranca con el piquete, ¿verdad? No, ese fue ya con Russo, del 2019. Ah, con Russo fue ya. Sí, previo al partido contra Libertad. Porque él se perdió varios clásicos ya, ¿eh? Sí. Mirá que por expulsión alguno, otro por lesión, ahora se pierde otro clásico también. Y él fue uno, arranca el año pasado con el tema de la explosión de COVID, aquel clásico a puerta cerrada que lo gana Olimpia. Él no estuvo presente por los casos de COVID. Después en la olla, él estuvo presente aquel famoso duelo con Churín y Aguilar. Después se perdió. El 1-1, Manuel Ferreira, último clásico con público antes del cierre, tampoco estuvo. Tampoco. Esa vez había sido Colombiano. o expulsado, claro, o expulsado o amonestado, no recuerdo. Sí. Pero se perdió por suspensión. Sí, también estuvo fuera. Pregunta un oyente acá, ya se firmó lo de Carrascal y cómo sería el tema, dice, pregunta, compra y tiempo de contrato del jugador, dice. En principio, la intención que tiene Cerro es de comprar el 100% del pase del futbolista y un contrato por 3 temporadas para el colombiano Rafael Carrascal. En principio esa es la intención que tiene Cerro Porteño. ¿Cuántos años tiene Carrascal? A ver, vamos a confirmar. 20, ya, yo creo que tendrá 28 más o menos, ¿eh? O sea, 3 años 29. Categoría 92, 29 años. Sí, El 26 de 29. noviembre cumple 30. Ah, no. ¿Y cuánto le van a hacer? ¿3 años de contrato? Sí, en principio la intención es 3 años. A la mucha. Mucho, pero ¿qué compra? Grana, ¿qué pasó? Grana Grana vino grandecito también.
le hicieron un contrato largo y los últimos 2 años ya no había perdido puesto incluso en Cerro, ¿verdad? No digo con Carrascal porque creo que Carrascal es menor a cuando Mario Grana vino, que tuvo 2 años sensacionales y los otros 2 no tanto, ya sobre el final de su carrera, de su contrato. Acá lo que posiblemente no va a haber la posibilidad de reventa, porque ya un jugador que ya tiene su tiempo en 3 años, bueno, salvo que dentro... Cierto, ¿no? Comparto. La rompa y si venga a una Cardoso oferta... Lucena no le vendieron, imagínate a Carrascal. No, por eso. Pero yo creo que Cerro hace lo correcto de asegurar, porque en este fútbol moderno tenés que anticiparte a todo, no podés esperar hasta lo último. Es decir, faltando meses tenés que asegurar ya al jugador y tenés Copa Libertadores de América, y hoy por hoy Carrascal es un jugador, pero que clave. Te digo lo siguiente, encaja perfectamente en el proyecto Chiquiarse. A nivel local, sí, yo creo que vamos a verlo ahora a nivel internacional en Copa Libertadores, porque así como Olimpia venía jugando muy bien, todo, pero jugando contra Fluminense ya vimos que hay una diferencia de ritmo, es otro nivel. Por eso yo reconozco que es muy buen jugador, pero el tranco que él tiene jugando así en Copa Libertadores de América, yo te digo que jugando con equipos de mayor porte me parece que va a tener problemas. Me parece, a lo mejor estoy equivocado y Carrascal la rompe en Copa Libertadores y es un fenómeno, no sé. Pero más que nada yo voy al lado de que se identifica con la idea de juego del técnico. O sea que Carrascal es un hombre que le da al Chiquiarse lo que le gusta. En ese medio campo, toque, triangulación, entre líneas, pase, visión de juego, cambio de frente. Pero es cierto, hay que ir viendo. Tiene mucha visión y es un jugador técnico, y eso le ayuda porque vos podés tener visión, pero técnicamente no completás la jugada, ¿verdad? O sea, vos podés tener en tu mente algo, pero técnicamente no te sale. Carrascal tiene a su favor que es rápido mentalmente, él ya sabe dónde colocar la pelota y juega de primera, algo que acá no se da. Y por eso que luce mucho, pero eso fue en los otros equipos, vos ves asiduamente. Claro. En los equipos brasileños, argentinos, chilenos, y viene peruanos, todos los equipos colombianos. Y viene pero aparte él pone la pierna para marcar también. Claro. O sea, no es que se queda en lo técnico y rehuye la marca, no, también reparte, como se dice, ¿verdad? Por el clásico número 6. Viene del país que le hace culto al toque-toque, y que le gusta también al Chiqui porque no es que lateraliza simplemente, recordando viejas épocas de los colombianos, ¿verdad? Sino que es un jugador... Sí coincido con Bruno el tema del traslado. Hay que ver, sí. Él tendrá que trasladar menos, y ya le pasó en el ámbito internacional, porque su traslado suele ser lento. Para nuestro medio de edad, porque los equipos le esperan atrás Cerro, se puede trasladar de otra forma, pero eso está a cargo del jugador, ¿verdad? Que en América mismo, si algo vio Arce en aquel partido fue justamente porque lo jugó bien. Pero cuando está y era Copa Libertadores. Cuando él está encendido, está unos segundos antes de la jugada. Él ya hace rato resolvió cómo pasó. Para el toque. Él tiene mucha intuición, es lo mejor que hay en ese puesto. El saber qué hacer con la pelota antes que llegue. Exacto. Es una virtud que tiene muy pocos, o que tienen pocos. Yo digo mal tema del traslado. Sí. En sí, el fútbol paraguayo no le conviene el jugador que traslada la pelota, no, hay que jugar a un toque y punto. Y después pelear la dividida y compañía. Vos sabés que, Federico, compañeros, la otra vez me tocó hacerte transmitir el partido de Real Madrid-PSG y el árbitro era un neerlandés. Y llegó un momento en el que no pitaba absolutamente nada. Era un fútbol, pero de altísimo nivel. Y vos sabés que había fricciones y nosotros decíamos... Esto no es falta, decíamos, y seguía, y después en un momento dado me planteo, ¿será que estamos mal acostumbrados ya nosotros los paraguayos en cómo se ve el fútbol? Sin embargo, en Europa vos ves cómo jugaban Real Madrid y PSG y no cobraba el árbitro, no cobraba nada. Fluminense y Olimpia se pasaban pidiendo falta de los dos lados al árbitro. Y estamos hablando a nivel internacional Copa Libertadores, ¿verdad? No, en Sudamérica... otra cosa. Hablando de eso, ayer dicen que el árbitro Kevin, el famoso Kevin, cometió un error garrafal. Tenemos la imagen de eso. Salinas tenía que ser expulsado. Se equivocó en la identificación del jugador. Si había VAR. Y bueno, y vos sabés que va a ser sancionado, porque yo recuerdo. Peruano, ¿verdad? Peruano. Ulises no fue acaso ya sancionado por. Ulises fue sancionado por omisión. Por olvidar expulsar a un jugador que le sacó 2 amarillas, la segunda amarilla. Le pasó 2 veces eso. Acá hay un árbitro que una vez amonestó a Cristian Riveros y no era quien debía amonestar en el ámbito local cuando Cristian jugaba en Olimpia. Luqueño. Y también lo suspendieron a ese árbitro. En el Feliciano. Que fue parecido a este, ¿verdad? Ahí está la jugada de Salinas.
Bruno, ¿Ariel es de la plaza o de comando? Pregunta alguien. No, vamos a bajarlo. ¿Quién era el capitán de Cerro? ¿Quién será el capitán de Cerro ahora? Pica. No, ya dijimos. Creo que están preguntando mucho por el tema de... Fuerza, Ariel, no le hagas caso a los olimperos. Sabemos quién sos y sos un ídolo, dice. Bueno, yo no entiendo. Felicidades, Bruno. Lograste tu objetivo de suspender a la mejor hinchada del país. Esta semana te pasaste llamando a todos, pidiendo la suspensión y no hablaron del fútbol, dice. Bueno, yo, si es que me felicitas por eso, bueno, recibo con mucho halago. No fue ninguna campaña, porque recuerdo que cuando Olimpia tuvo también su problema y me pasé repitiendo toda la semana, si escuchaste la radio, esto no es exclusividad de Cerro Porteño, la violencia no tiene colores, no hay que ser fanático en esto, porque mañana, hermano querido, a vos mismo, que vos que sos de Cerro, a vos te pueden apuñalar y asaltar tus propios barras. Y te voy a poner como ejemplo el ingeniero Torres, el papá de Pepi Torres, nuestro colega, cuando ellos se iban a Cerro Porteño a ver los partidos, a su papá le asaltaba, toda su familia le asaltaba, dijo que nunca más se iba a ir a la cancha, pero al final se fue a la siguiente semana, ¿verdad? Esto no tiene color, hermano, hay que luchar contra la violencia. Yo me pasé preguntando solamente cuestiones estrictamente periodísticas, así que no considero una campaña, y si considera, bueno, no me interesa también lo que piense. Bueno, todo el mundo dice de Cerro, el Piqui dice, otro dice, mucho lo de Ariel Julián, no entiendo por qué se está volviendo, ¿cómo sería el trending topic del WhatsApp en este caso? Dice, no entendés perfectamente. Ariel Julián babea al hablar de Cerro, se mea cuando habla de Moreno Martín, dice también. No, muchachos, vamos a bajar un poco. Que muy poco hablé de Moreno Martín. Sí, realmente. Vos hablaste más de él que yo. Jan puede ser capitán de Cerro. Sí, tenés razón, yo hablé más de Jan. ¿Por qué no línea de 3? Pregunta alguien. Y ahora no, porque falta justamente Patiño, ¿verdad? Pero en un momento Arce dejó entrever en la nota aquí que podría jugar con línea de 3. Acá estoy viendo algo que envía Wilson y se está dando que los hinchas fluminenses se divulgaron el tweet y el Instagram de Tito Torres. Y le están... por el tema, la falta contra Luis Enrique. Pone la falta a Luis Enrique, que todavía está en veremos a ver si viene. Y ya se divulgaron el tweet pero no saben que Tito Torres no va a jugar acá. Pues todos le piden a Felipe Melo que venga a trozarlo. ¿Vos sabés que Anthony Silva ayer respondió esta mañana? Sí, en Twitter. Y te voy a leer lo ¿Vos sabés qué más dijo Petengil ayer? Vos estabas comentando que dijo que no tenemos un arquero de 40 años, ¿no? Y dijo, cuando yo era presidente ya Anthony Silva era arquero de selección, digo, y no sé cuánto fue, digo, Petengil. Y Anthony Silva... ¿Sabes qué le respondió? Sí. A ver. Ingeniero querido, tengo 38 años, no 40. Usted tiene 65, no 67. Abrazo azulgrana. No, pero dijo bien, pero bien, casi bien, 40, pues dijo. Claro, no dijo con esa actitud, pero sí, tiene razón con lo que dice. Pero no es culpa de Anthony, ¿verdad? Claro, no, que él continúe en el puesto. Es algo que una vez debatimos fuerte acá. Claro. ¿Por qué los clubes no sacaban arquero? Hablamos de que todos tienen arqueros veteranos y extranjeros, los clubes más importantes, y que Anthony sigue siendo el titular. Claro. Lo hablamos nosotros acá también. Claro, pero explicarle a Anthony es difícil, porque él pues lee nomás eso así. Pero con buena onda también. Con buena onda también. Buena onda también dijo. No dijo Hay que entender el contexto de lo que dijo Petengil. No lo dijo con mala... Le dio demasiados méritos. Al contrario, le dio méritos. Totalmente. Está ahí, porque uno miraba a sus 17 hace 20 años y estaba Anthony Silva. ¿Cuántas entradas ya compraron los hinchas del Olimpia? Pregunta acá un oyente de Juanma. No, todavía no tenemos un reporte. ¿Y cómo? ¿Por qué no tienen? No nos oficializan los reportes por el momento, desde la primera fecha incluso. No, es que vos no tenés. No. A nivel general solamente la recaudación, después tenemos los datos. Lo que dijo Chun una vez, Carrascal suple la lentitud física con velocidad mental, dice alguien acá. Tiene razón. Sí. Y acaba de decir también Federico, y yo lo reconozco también, pero a nivel internacional nomás lo que estamos ahí es nuestra duda. Carrascal este año pasó a ser muy influyente
Y el año pasado, por ejemplo, cuando Cerro recuperaba la pelota, las indicaciones del banco eran que la pelota vaya aquí no, toda para aquí no. Y ahora cambió eso y toda para Carrascal. Sí. Él es el iniciador. Después Aquino obviamente ya es el que da otra velocidad del medio para adelante. No, claro, con otras características. Lo de Carrascal está claro que a un toque muestra la velocidad mental y que el traslado de la pelota es un problema. Ese es el punto que estábamos hablando, que podría ser que aquí le sale bien el famoso... Él, por ejemplo, lleva la pelota, le están por sacar y pone muy bien el cuerpo, la defiende, pero en otro ámbito va a ser complicado eso, ya se vio en la Copa pasada, ¿verdad? Ariel, le voy a llamar a tu mamá. ¿Por qué no juega más el chico Díaz, dice acá Juanma? Y por la competencia que hay, los jugadores que tiene Cerro perdió el puesto. Se lesionó lastimosamente para él y ya perdió el puesto. Lo mismo con Daniel Rivas, por ejemplo. Ajá. Bruno, pero vos tenés confianza en Richard, decís que Carrascal no servirá para la Libertadores, sacate tu camiseta, dice. No dije que no va a servir, quiero ver si es que tiene el mismo ritmo, la misma diferencia acá en el local. Tiene el mismo problema. Y Richard justamente tiene también el mismo problema. Richard acá traslada, se la lleva para... Y eso es lo que dije antes. Y en el ámbito internacional vos te das cuenta que él juega un solo toque y cuando quiere trasladar termina perdiéndola. Es diferente por eso Cerro, cuando vimos el inicio del partido con Guaraní, el inicio con Sol, contra Nacional en la cancha nacional, jugaba a otra velocidad, porque entra con intensidad, no con el fútbol local, entonces te llamaba la atención, porque para mí quedarse le está haciendo ya o sea, juegan con la velocidad e intensidad como si fuera un partido internacional. El que pierde la pelota sea Aquino, Enzo Jiménez, baja a recuperar rápido, por eso te da una cuestión de ver, mira lo que es este equipo, qué bien está preparado, porque lo juegan como si fueran no contra medianos, sino un partido de primera fase de los difíciles. Y comencé justamente mi alocución diciendo que apenas salimos ya se nota la diferencia. Y ya pasó con Olimpia, dije, justamente dije eso, ¿verdad? Acá se notó la diferencia. Marquito Ciudadete quiere preguntarme a Juanma, ¿cómo está Antonio? ¿Qué tal está Antonio? ¿Se está siendo considerado o no? ¿Galeano? Sí. Antes lo de Toño, lo que vos decías, Bruno, y ya que estamos en semana de clásico, para que no digan un ejemplo. Está muy sensible para hacer los muchachos. No, pero hay semana de clásico, es normal. Sí. Voy a poner dos ejemplos, porque no es solo... ¿Dónde se nota eso? Cuando salí, no hablo de competencia internacional. ¿A quién vino a reemplazar Carrascal? A Villasanti. Le ha costado un montón adecuarse al gremio. Brian Ojeda no juega en el Nottingham, que ahora está muy bien en la FA y en la segunda división. O sea, estoy citando a dos jugadores que acá, uno inclusive con roce de selección y el otro que era la gran esperanza, afuera. O sea, no es solamente, no porque seguramente juega, se acostumbran, salen y les estás costando, porque acá se juega la faltita, acá se juega al reclamo, acá se juega la protección. Estamos hablando ya es como que hablamos pedir del puesto de la dinámica, ¿verdad? Por eso yo he citado los dos. No, te digo el medio campo, el mediocampista, hermano, no el extremo, sino el mediocampista central, porque Ojeda la dinámica, ya vimos cómo le costó en el partido de la selección. Lo de Villasanti vos estás mencionando. Bueno, después hay otros jugadores que fueron ejemplos y que no está dado el tema como para que se juegue al tema del traslado y otra cosa. Siempre fue un error de los equipos paraguayos, ¿verdad? Dentro del análisis que hacíamos ayer, inclusive el partido Olimpia, ¿qué decíamos por Julio Cáceres en el segundo tiempo? Que no cambió rápido. En el 2-1 era arropar un poco más el medio campo, darle mayor fortaleza, más músculo, lo que sea, pero era justamente darle esa protección que no tenía, ¿verdad? Yo lo que creo, ese tema de enamoramiento o convicción en el caso de Arce con Carrascal, porque a ver, él lo ve contra América y dice, yo a él lo quiero. Después acá cuando le preguntó si lo de Piris era no, son cuerdas separadas, porque no se puede negar que ese jugador extranjero tiene una claridad que acá, por eso yo iba a los casos locales. Después, como al ser esto colectivo y cada vez se analizan más los movimientos, cada vez se vuelve interdependiente. Entonces, vos decís en el traslado y después vos decís, ¿y los compañeros cómo se les muestran? Y si vos tenés esa es la virtud de Cerro, pues. Claro, entonces allí
el traslado es más dinámico porque se muestran los compañeros, no solamente la capacidad atlética del que traslada el balón. Y porque vos podés tener a un tipo que es súper, pero si los 2, 3 compañeros que se deben mostrar están allí parados más estáticos, no hay tipo que pueda trasladar 20, 25 metros en la zona más congestionada. Y yo creo que ese tipo de cosas, los técnicos dicen, acá me gusta porque está leyendo esto. Toca, o sea, un toque y después ya se muestra. Y esos son los movimientos que después decís, es más común en el fútbol internacional, y cuando acá ocurre esporádicamente todos decimos, parece fútbol internacional. Y bueno, ese es el jugador inteligente, pues. Además de buen jugador, es inteligente. Ayer, y no digo que no sea inteligente, pero ayer, mirando un ejemplo, Nacional contra Guaireña, cómo resolvimos mal, y la otra vez yo le dije en broma a los compañeros en la cabina de Olimpia, cuando Tacuarí hizo ese blooper, yo le dije a Bruno y a Dani, por acá no estamos en el Mundial, le dije, ¿verdad? Porque un jugador de primera no puede hacer eso. O el árbitro que le fue a chocar al jugador la noche anterior. Y ayer, por ejemplo, Danilo Santa Cruz, primer tiempo, tenía un compañero solo, solo entrada, y le pegó mal a la pelota, le retaron todos sus compañeros y salió lesionado por culpa de esa acción. O sea, pero Federico, resolvemos tan mal, decidimos tan mal en el fútbol paraguayo, y cuando vemos un equipo que tiene la jerarquía de decidir bien, nos sacamos el sombrero. Y ese equipo ya es Cerro, Olimpia, un equipo con contundencia, Libertad se espera siempre más, lo vencís una maravilla. Entonces, tiene que ver con lo que estaba hablando ayer el Pete Gil también. No tenemos valor, hermano. El fútbol, salvo estos 3 equipos, vamos a mirar los otros equipos y hay una involución grande en algunos casos. En algunos planteles que están peor que antes y van sacando jugadores que algunos fundamentos básicos no manejan. Por eso estamos hablando de Carrascal hace cuántos minutos. Sí, nos cuesta, generar jugadores de ese tipo, de técnica y que sepa con el pase, porque acá en el fútbol paraguayo a veces estos jugadores profesionales se equivocan en la sesión de 1 metro, 2 metros. Me parece también que el gran mérito de Carrascal es saber jugar bajo la presión. Él no rehuye la presión. Puede estar marcado, le puede estar como estampilla al marcador, pero él no tiene miedo. Él igual, porque sabe que sabe. Él sabe que de alguna manera él se va a desprender de esa marca. Entonces no. Es frío, tiene sangre fría al saber que tiene mucha técnica. Y acá nos cuesta demasiado jugar bajo presión. Si bien es cierto, es lento, pero en la velocidad mental y en la lectura anticipada de la jugada, y ya sabe qué hacer, allí él normalmente saltea la presión que se le suelen inclusive hacer de cuando algunos equipos vienen a buscar hacerlo en la presión alta. Hay muchas preguntas, aguantame, Fabio. Por ejemplo, quiero decir nomás lo siguiente: hay errores también que hemos visto. Fabio, el arquero de Fluminense, cometió un error realmente increíble. Y Donnarumma, que le costó al PSG prácticamente la remontada del Real Madrid, que dicen que después hubo una pelea a golpes con Neymar. Así dice. Ayer Neymar salió a desmentir con la pantalla del celular. Puso su captura de WhatsApp en una charla con Donnarumma. Y lo que sí Donnarumma le dice, increíble esto. Claro, lo del jeque sí, se fue a patear la puerta del árbitro. Con Leonardo. Sí. Lo que hoy sí ocurrió es que Donnarumma sacó un comunicado pidiendo disculpas, que fueron días difíciles, pero que ahora deben estar fuertes y ganar la Liga Francesa, que no le calienta a nadie y todo eso. Ayer estaba espectacular un compendio en ESPN. Desde Arconada en el 84, arquero español con Platini, hasta el de Donnarumma, pasaron los bloopers de los arqueros en partido importante, ¿verdad? Que lo marcaron ya para toda su vida, y realmente cada recuerdo que había. Acá a nivel nacional, no sé si hay uno más grave que el de Barreto contra Santos. No recuerdo. Hay uno que se resolvió un campeonato, que Tabarelli contra Luqueño. Gol de Víctor Ortiz de media cancha. Sí, pero viste que un mal saque. Pero resolvió un campeonato. Fue un error muy grave de Ricardo Tabarelli. Ya que vos comentabas los bloopers, yo creo que a nivel... Ayer cuando Petengil estaba hablando de los arqueros, me acordé de aquella sudamericana que Danilo Cebal sacó con el pie, le pegó a Marcial Garay y entró. Cancha Olimpia, Cerro Guaraní, sudamericana. Pero Petengil era el presidente. El problema es que esos errores no son habituales en ese nivel. Pero acá sí es habitual que se equivoquen permanentemente los jugadores en la sesión del pase, en la ubicación y en la forma estratégica de jugar al fútbol, ¿verdad? Y yo no sé, este error, cerramos con ABC TV, este error que se da de Donnarumma es porque demasiado quieren salir jugando desde el fondo, y hay veces que no te da, hermano querido,
¿Para qué él se complicó? Porque Benzema estaba muy cerca, él recibe la pelota y Donnarumma no es Neuer. Claro. No es Neuer, o no es, por ejemplo, no sé quién decirte, el arquero Liverpool, o el arquero de Manchester City. Esos son jugadores que con los pies son muy hábiles, son muy rápidos. Pero Donnarumma no tiene esa condición. Y él quiere salir jugando y ahí comete ese error. Más que Benzema tiene en su antecedente el primer gol a Karius, el gol que le hace a Karius. Él lo aprieta a Karius cuando Karius va a sacar la mano. O sea, el tipo aprieta a los arqueros. Sí, sabe. Y sabe. Entonces, ¿sabe cuánto tiene estatura Benzema? Y más de 1.90 tiene. 1.91 tiene. Sí. Vos sabés que lo mirás y parece que es pequeño, pero la otra vez se paró, después de la transmisión, después del partido, se paró al lado de un jugador, se sacó la camiseta, el físico, todo fibroso, y era gigantesco Benzema. Qué jugadorazo Benzema. De un jugador extraordinario que no es tan reconocido como lo tendría que ser, ¿verdad? Yo tengo esa sensación. Bueno, tenemos más preguntas. ¿En qué momento termina el bloque de Cerro Porteño? Lo de Galeano respondió, no. Johnny, en un momento. Responde, por favor, Juanma. Antonio Galeano sí, es utilizado y mucho por Francisco Arce, incluso estuvo en el equipo B en el último entrenamiento que pudimos acceder el día miércoles en Barrio Obrero. Bueno, me están por cortar la cabeza acá con el tema de Olimpia. ¿Por qué todo Cerro? Hace media hora que empezaron. ¿Por qué no le llaman a Johnny? Espero que hagan el mismo análisis de Olimpia. Necesitamos más comentarios de Fede y Dani. Lo de Johnny es muy flojo siempre, dice. Epa, ¿por qué así el 0.90 final? Con Johnny. Pues Johnny una vez le hicimos una pregunta y no quiso responder una vez. Estimados amigos. La verdad no quiso responder. En la previa de Guaireña. En la previa de Guaireña, sí. ¿Qué? ¿No quiso responder? No, un oyente le preguntó por Camacho y dijo, no iba a responder más, ya estoy harto de preguntar por Camacho. Entonces, tuvimos un encuentro ahí con Johnny bastante fuerte fue, ¿verdad? Porque... Para cerrar lo que vos decías, Bruno, yo creo que cada vez... Yo le digo a la gente que se vaya acostumbrando a ver goles como el de Donnarumma y de Fabio. Entiéndase, el gol de Benzema y el gol de Derly González. Porque cada vez más el arquero debe saber jugar con los pies. Y si no es un riesgo, acá con Ariel decía, no, él retuvo mucho tiempo. Yo estoy en contra de eso. No todos pero tienen, de que vamos a ver un arquero con Olympique de Marsella contra Basilea. Todos terminan en contra. Un blooper también del arquero de Olympique. Salvó sobre la línea después. Claro. Él mismo salvó sobre la línea. De que, es más, en Europa. Pero está mal. En Europa, olvídate de atajar ahí en los grandes si no se juega con los pies, ¿verdad? Es lo mismo cuando digan, no, yo quiero que el zaguero que va a jugar con el pie. ¿Sabes cuál? Roger Mila y Higuita había ya también, ¿se acuerdan? Y Higuita le queda la pelota acá y se la roba a Roger Mila, lo elimina al Mundial Camerún a Colombia, ¿no? Este arquero que era de Guardiola, el suplente eterno del City, el argentino. ¿El Caballero contra Croacia. El tipo agarra y le pega la pelota en croata de confiado. O sea, pero esa de René Higuita inclusive fue, fue histórica porque dice que Valderrama, previo a un partido ya en un amistoso, le había encarado a Higuita y le decía, dejate de joder la pelota, le dijo. Pero fuerte fue la discusión. En Wembley ya hubo un encontronazo. Sí, no, y le dijo, dejate de joder, hacer vos tu artisteada ese que querés, no vaya más a hacer, eso será, le dijo. Lo que te digo, Bruno, es que, más allá de que guste o no guste, eso se va a imponer. Es que, Dani, yo lo que te quiero decir nomás, es que algunos creen que son Guardiola. El técnico se ve reflejado en que él es Guardiola. ¿Verdad? Entonces, que... al salir jugando demasiado vale su equipo, él demasiado bien trabaja tácticamente. Y no tener los elementos, no tener los jugadores que tiene el Manchester City, no tener el arquero que tiene el Manchester City, entonces no vaya a querer jugar todas las veces así. Ayer vi un lateral izquierdo Nacional que terminó tirando la pelota afuera. Lo apuraron dando en el primer tiempo, segundo tiempo ya. No, primer tiempo, porque Nacional atacaba hacia el arco norte. Lo apuraron tanto en el jueguito de salir con el pie, porque Sarti tampoco es muy avisado, ¿no? Cuando vos le tocas a cierto perfil, él lo apuró y el tipo terminó sacando la pelota lateral. No, por eso. La otra vez lo de Guaraní en Copa Libertadores, Choco Fernández cuando le da mal al arquero, el arquero la saca al córner. Pero ¿qué te dicen entrenadores como Garnero o Chiqui Arce? Que ellos tienen ensayada esa acción de salida.
Y que van a hacerlo siempre. Claro. Acá, por ejemplo, muchos hablan van a de... insistir más allá de los errores. Muchos mensajes estoy recibiendo de Aguilar, por ejemplo, que sí. Sí. Aguilar convive con el error porque es el que más intenta. Claro. Y bueno, esto que jugar de otra pie. manera. O a veces cuando te da el espacio, cuando no está un delantero, salí jugando. No, yo estoy de acuerdo con pero vos, si vos no ¿sabes qué? tenés un Ederson, por ejemplo, no vaya que... Si vos no le Yo estoy tenés de a acuerdo Neuer, con vos, o tus defensores, Van Dijk, por ejemplo... El que duele más sí. el gol por culpa del arquero que del defensor. Ese gol, y se va a seguir hablando de Donnarumma mucho tiempo. Claro. Porque cometió el arquero, o sea... En ese tema está el tema del uso y abuso, ¿verdad? Yo lo que te estoy diciendo es, creo que todos estamos de acuerdo, porque al ser una jugada de altísimo riesgo, es imposible no caer cuando se produce con esa magnitud y esa frecuencia. Lo que te digo es que el fútbol ha cambiado y siempre va a tener un soporte reglamentario. Cuando cambiaron el tema de la bomba, entiéndase, el área... ese es el cambio para mí, y lo vengo diciendo, más radical de los últimos 30 años de este deporte. ¿Por qué? Porque al permitir esa salida, ¿cómo sale Cerro? Cerro tiene a Yaña Carrascal al ladito. Eso no se podía hacer. No, o sea, cuando lo que te digo todo, es que mira, el reglamento dice, vamos hacia este lado, y el deporte va a cambiar. El Garnero de Olimpia, Claro. Garnero de Olimpia, ¿te acordás? Y que ahora lo está... Era Aguilar, Richard Ortiz, ¿verdad? Sí, pero Richard estaba afuera. Yo te digo, ahora ya eso se va a radicalizar. ¿Y cómo sale Cerro? En el último clásico en La Hoya, Jan, al lado Carrascal, los dos zagueros estirados, Así los carrileros. Así salen en Europa ahora. Y ahora, ¿sabes qué, Bruno? El Liverpool Inter salían del área chica al área grande, ya el jugador dentro del área grande. Vos sabés que inclusive Es que- el que saca es el jugador de campo en el medio y el arquero se pone del lado del stopper. Sí, Así señor. es. No, te voy a graficar otro. Tenemos que ir. Estamos muy atrasados. Tenemos muchísimos mensajes. Es cierto lo que me dice acá un querido colega. Aguilar en Guaraní erró la pelota. No fue decisivo, pero dice. ¿Se acuerdan ustedes de esa jugada? Le echaron la culpa al campo de juego. Sí, Desde Arce juego- porque El gol de los Aguilar fue. ¿Qué dijo Chiqui Arce aquella vez? Sí. Falta arreglar nuestra cancha. Sí. Falta ponerla en Mandó condiciones. a poner- fue una última fecha de un torneo. Hay una jugada de Courtois. Él sale. Courtois también tiene problemas. Él no es un arquero de buen pie. Pero sabes que evidentemente que ensayan mucho esto de salir jugando, ¿verdad? Claro. Pero Angelotti es más práctico a veces, porque Real Madrid muchas veces no es que salió jugando, sino que la jugó larga, ¿verdad? Y tratando de buscar principalmente a sus laterales, a Carvajal principalmente por la zona derecha. Vos sabés que en un momento él le pasa a Militao, ¿verdad? En el área chica, ¿verdad? Estaba Courtois, y fuera del área chica estaba Militao. Y lo vienen a apretar a Militao, un jugador del PSG, Mbappé, y vos sabés que cuando le pasó Courtois la pelota, Courtois ya corrió rápidamente hacia la izquierda, él se va abriendo y prácticamente se convierte en un stopper o un zaguero líbero más, Claro. ¿verdad? Y le devolvió rápido Militao y de ahí salió limpio porque ya no había otro delantero. Claro. Y le terminó entregando, no Lo que recuerdo pasa quién creo que al lateral izquierdo le entrega y salió Real Madrid Lo tranquilamente. que estaba mencionando del saque ya en el área obliga al que Ese presiona cambió todo. a ir mucho más adelante, y a vos, si pasás como hizo Militao, ya te queda campo libre para jugar, cosa que no te pasa cuando va a hacer el toque en la media luna, porque el tipo que tiene a presionarte no rompe la línea, el que va al área rompe la línea y ahí ya queda algo para ir en forma libre. La otra vez el gol de ¿dónde estaba parado el Paris Saint-Germain cuando Moldy pone el primer pase para tu amigo Vinicius? El primer pase, no el segundo que después pase gol. Lo que Él pasa- tira jugada. lo que pasa en ese un pase, cambio- un equipo que está 1-1 clasificando y que se adelanta 50 metros. Entonces tenés esa cuestión, ¿verdad? Lo que pasa es que allí tenés cuántos metros cuadrados a tu favor para el equipo que sale. Porque ese me parece que es un Claro, cambio de y normativa ese es el punto, y que por eso- favorece al que quiera jugar y que obliga Por también eso, al arquero Por que eso no no puede vas a salir jugar más a adelante. jugar. Cuanto más adelante te viene a presionar, más espacio tenés. Fíjate Ahora- la jugada ahora, que sí. la jugada que recordó Bruno. Él tiene que rebuscar, pero y salió bien. Y citó las bondades y la ventaja de salir jugando. Claro. Salía mal, y todo el mundo se va a acordar. El tema del acierto que es una más. El tema del accidente del avión. Porque una cosa de imaginación, y cierro por mi parte el tema, porque Bruno está mirando la tanda y tiene razón, ¿verdad? Sí. No tenés que cobrar, Federico. Al señor la camiseta campera de Boca, ¿verdad?
Ah, bueno, el Nico Galeano hipotecó el Estadio del Deportivo Catia, está bueno. No, estaba pensando y no, mira lo que y no hablo con él porque nos peleamos y porque no me interesa como persona, ¿verdad? Pero José Luis Chiraví, ¿cómo hubiera encajado en con su zurda, siendo que su juego era la precisión para hubiera encajado en este juego, ¿no? Ah, o sea, en la modernidad del fútbol, él claro, ¿cómo hubiera sido? Porque hoy el toque... No, pero ¿sabes qué? Él tenía buen toque también, ¿no? No, él pateaba bien, pero él no tenía desplazamiento. Él no tenía... Ahí de perfil. Claro, él iba a agotar mucho eso. En eso se parece a Jan. Gran pegada, pero desplazamiento muy zurdo. Claro, sí. Y por eso hoy los jugadores, dependiendo del puesto, tienen que hacer cosas que su superior hace 20, 30 años no hacía. Esto que hablamos del arquero, hace 30 años no íbamos a estar hablando. Hoy hasta el zaguero, vos decís, no, el zaguero tiene que saber saltar, cabecear, marcar. No, le tiene que decir, también tiene que ser la salida. Antes decíamos, hace 5 años decíamos, tiene que ser la primera salida. Hoy tiene que ser el receptor de lo que haga el arquero. No, antes la salida de lateral derecho. Los zagueros centrales, cuando el arquero iba a sacar, miraban ya para el arco contrario. Claro. Hoy es todo, claro. Le daban la espalda. Eso pasaba en la época ya la gamarra, no voy tanto tiempo atrás. Claro, es apasionante. Lo que decía Dani con respecto a cuál es la ventaja. Los técnicos lo que buscan con eso de la salida limpia no es pura estética nomás. Ah, mira qué bien salen jugando con el arquero y los centrales. La idea es, superando esa línea media, llegar con ventaja, con superioridad numérica. Si sos fino en el toque, llegas con superioridad numérica de mitad de cancha para arriba. Esa sería la ventaja. Por eso es que se busca ese juego. Pero muy poco lo hacen bien. Claro. Yo y voy a otra situación, otro ejemplo. Sí. ¿Por qué juega en Libertad Barbosa, más allá de los cuestionamientos? Porque le da buena salida al equipo, tiene buen pie. Más allá de que me pueda decir, no, pero marca mal. Se vio bien eso. Claro. Pero si Rodrigo, por ejemplo, insiste con esta dupla nacional, esta dupla nacional sale mal jugando. Y ahí está. No es como la de antes. Si no tenés, no tenga prisa. También el jugador tiene que ser inteligente. Cuando no te da el espacio y ves que está... Lo que hizo Donnarumma, sinceramente... Claro. Yo te puedo asegurar que Keylor Navas, con la experiencia que tiene, no lo iba a hacer. No lo iba a hacer. Porque no ameritaba, no había... o sea, son de esas jugadas... de esos errores no forzados o de esa jugada totalmente innecesaria en la que vos querés salir jugando. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, no podés salir jugando pero más rápido, porque fíjate que Benzema estaba como 25, 30 metros cuando se ven para atrás el arquero, y él agarró ahí, retuvo, y algunos segundos que ya fue tarde, porque se agarraba, paraba y ya jugaba rápido, se salía del problema. Claro. Pero él retuvo mucho. No, pero cuando vos igual veías que venía Benzema, ya estaba cerca, tirá afuera, hermano, claro. Genera un córner de última. ¿Sabes quién dijo algo parecido, Bruno? Ángel Capa, el técnico argentino. Dijo, París le dejó crecer al Real Madrid desde el punto de vista de esa salida que hacía con el arquero, fue a presionarlo y no intentó otra cosa. Era innecesario hacer en ese momento, porque con ese error se termina agrandando el Real Madrid, dice Capa, ahora analizando el juego, ¿verdad? Y los compañeros se van del partido, los compañeros de Donnarumma se fueron todo el partido. Leí una frase espectacular de Johan Cruyff, y vamos porque es muy apasionante, la gente está muy encendida. El liderazgo también PSG, eso va a despertar. Claro. Muchachos, vamos a poner ahí, por ejemplo, faltó Ramos, Ramos faltó porque Marquinhos muy calladito. Hoy estaba leyendo que si, y tiene razón, si en un partido de barrio te hacen el primer gol y el tercero que le hizo Real Madrid a tu equipo, termina de entrar la trompada. Porque el tercero también, el tercero de atropellada. Ahí con Marquinhos, sí. Marquinhos comete un error de principiante. Totalmente. Porque él como zaguero central manda la pelota al medio, ¿verdad? Y no saca al costado. Porque, ¿qué es lo que te dicen los entrenadores cuando vos sos zaguero central? No cruces nunca jamás por el medio de la pelota. No vaya a cruzar la pelota, tira al costado. Y agarró él y cruza la pelota al medio. Sorprende a su propio compañero. Y claro, que cuando tiene Nacional ya lo tiene a Benzema. Pero él cometió una falla técnica, un error técnico. Es un error muy grave. Él tenía que rechazar con su pierna zurda. Sí. De acuerdo a lo que te dicen los especialistas en fútbol. No es científico el tema. Mira, yo aprendí eso una vez de un video de Carlos Vilardo. Vilardo entrenaba con sus jugadores eso. Sí. De tirar pelota. Y sí, estar perfilado. No es muy complicado, claro. No es muy complicado, pero es un error técnico que imagínate un jugador de elite
cometió. Nada más y nada menos en PSG seleccionado brasileño. Pero un error gravísimo. Sí, totalmente. Tenemos que ir a Edgar. Johnny tiene que entrar al aire. Hay demasiadas preguntas para Juanma del Cerro Porteño. Juanma, vamos a hacer lo siguiente. Volvemos contigo más tarde con más preguntas y me están por matar con los de Olimpia. Te pido, por favor, la comprensión, Juanma. No hay problema, pero que esperen los de Olimpia. Tuvieron mucho también. Este es el espacio de Cerro. Pero después volvemos sin problema. Bueno, volvemos con Cerro, entonces vamos, 10 menciones, que bárbaro, acá yo perdí el liderazgo hace mucho, Yo te digo, entré acá, me dijo como obvio Bielsa, me dijo alguien porque viene con buzo. Messi No, la frase que me encantó, que leí, el técnico llega a hablar mucho de la salida, cuestionar, criticar. ¿Uno está buscando lanzarte o qué? No, yo voy a hacer el curso de técnico. Porque mira, te queda bien, te pinta. El próximo año. Te falta un jockey y ya está. No, jockey no voy a usar jamás. Y si me voy de técnico me voy a ir impecablemente trajeado. No, eso es para la práctica, hermano. Y si refresca. Y si no refresca con short. Ahí. ¿Cómo te quiero ver? Sí, pero de técnico. ¿A dónde? ¿A la práctica? A la práctica sí. Y si refresca de buzo. Y cuando voy a entrenar, voy a ir de impecablemente trajeado. ¿Cómo va a ser tu plan de juego, así tu estilo, atacar? Y no te puedo contar ya eso, si no vos me voy a estar yo mismo ya adelantando todo. No, un estilo como puede tener algo tu sello. Yo voy a tener alta presión sin dejarle respirar al rival que ese que intenta salir, a ese es lo que le quiero castigar. Ese que quiere hacer piqui ahí de salida, a ese le voy a decir a mi delantero que sea una especie de Susua, ya que está de moda el Susua. Mira, déjame, tranquilo. Voy a estudiar para técnico el próximo año, prepárense, este año estoy recargado de actividad. Acá tenemos un tipo que también era técnico, Fabio. Yo más empírico. Y con Ariel... Vamos a estudiar juntos, Fabio. Dale. Vos haces mi asistente, pero vos sos un tipo tranquilo. Con Ariel... Entonces vos me vas a poner a mí la... Con Ariel, ¿sabe qué? Dirigimos alguna vez con suceso... Dirigimos... no, aguantame esa. Al estilo Bielsa. Aguantame, espera. ¿Sabes por qué éramos parecidos a Bielsa? Espera, Federico dirigió con Ariel. Con suceso, ¿sabes por qué éramos parecidos a Bielsa? Espera, no vaya a adelantar más. Te cuento y termino acá. Lo táctico no vamos a decirle, ¿verdad? Pero... Porque estábamos arriba de la conservadora, ¿no? En punta acá. Dirigiendo, ¿verdad? No, eso no me ha parecido. Te llamo confianza. Sí, no, yo sé, pero en la conservadora no había, como decía, justamente Dilan decía, esto es Gatorade, señorita. No tiene alcohol, señorita. Gatorade, no tiene alcohol, señorita. Qué personal. No, leí la frase de Johan Cruyff, que dijo, ¿por qué un equipo multimillonario no puede perder ante un equipo chico? Yo nunca he visto una bolsa de dinero meter un gol, dice. Espectacular. Vamos con... Mira quién lo dijo alguna vez, digo. ¿Quién lo dijo? Ya no está más, claro. Son las mejores máquinas del país. Te espera este viernes show del Latin Cover 21:30. Sábado 12 DJ Joselo 18:30. Sorteos 2 millones en créditos, degustaciones, sorteos, promo de job y tragos. Candy Lejas, tu lugar de entretenimiento. Siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, Casi San Martín. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Nosotros te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfono 492-811, www.atalayaseguros.com.py. Con Inverfin la tecnología está en tus manos. Convertite en un fanático Smart durante todo marzo. Encontrá los mejores celulares de tus marcas favoritas, tablets, smartwatch, notebooks y mucho más a precios imperdibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-288828 para más información. También nos encontrás en redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Bueno, ¿puedes hacer la traducción, por favor? Twitty, te paso, por favor. Un contacto directo con Dos Bocas.
A ver si está ya Johnny, por favor. Nico, mi sobrino, está preguntando si... Nico Pom. Un saludo a Nico. Nico Pom. Muy buen pibe. Sí, no, un chico espectacular. Quiero enviarle a Nico, verá, todavía Nicolás Sosa, otro que yo pensé que era. ya no me respeta más tampoco. No, quiero leer esto. Dice Fluminense en su cuenta oficial de Twitter. Fluminense, FC, información, 2 puntos. El atacante Luis Enrique sufrió un trauma no tornozelo, direito, dice. Tobillo, bueno. Luego, qué difícil, vos no podés ayudarme, Chun. Após seu gol no jogo contra Olimpia, en una falta grave cometida por el lateral paraguayo Iván Torres. El atleta sigue tratamiento en el departamento médico del club para viabilizar su ida a Asunción, dice. Esto está informando en estos momentos la cuenta oficial de Fluminense. Claro, y a partir de ahí es donde decíamos que aparecen las amenazas. Los hinchas de Fluminense opinan, la cuenta tiene más de 1 millón de seguidores, ponen el video y ya pusieron la cuenta de Twitter de Tito Torres y la de Instagram también, para que vayan los hinchas a opinar. Lo llamativo de este posteo es que hayan colocado el dato del jugador que comete la falta, porque siempre el informe del parte lo que dice es fulano de tal sufrió tal tipo de lesión, tal grado, pero acá lo que enervó a la gente brasileña es que coloca falta grave cometida por fulano de tal. Eso no suele ocurrir. No. ¿Cómo dejarlo ¿cómo se llama? En evidencia como para que lo ataquen, ¿verdad? Sabes que porque es cierto lo que decían los compañeros, pues si vamos a una cuestión de que se ven, no, si Tito está suspendido para el partido de vuelta. Lo que yo interpreto es, habrán leído, por ejemplo, lo que declaró acá el presidente del Olimpia, que el arbitraje fue quirúrgico, que las amarillas, más allá de que uno pueda tener una opinión. Entonces me parece que también es un juego de decir, en el informe médico, mira, fulano de tal cometió una falta que hace que ni siquiera tengamos certeza de que viaje. No es lo del tema de va a ir y va a esperar hasta la última hora. Es como diciendo, no es tan así que claro, le llenaron de amarilla porque, mira, este tipo de falta. Yo entiendo de esa forma porque no es común. También que no es común que, primero que da la figura, y después que una falta te saque del partido, ¿verdad? La famosa falta que te saca del partido siempre queda en la lupa. Es diferente ya que, bueno, el tipo se sintió mal 10 minutos después y pidió el cambio. No, lo sacó del partido. Vos recordaba aquello de Bota con Chano, pero eso fue un choque. Sí, un choque, no fue, esto fue de atrás. Por eso lo escrachan de esa forma a Iván Torres. Pide ahí total en cada práctica, dice acá un compañero, si es que yo soy técnico, dice, no, ¿por qué? Si eres jugador, no querés. Yo me amo que te da contigo, Johnny. A las 8 de la mañana, no te vayas a saludar a las 8 de la mañana, sí. No, yo le voy a encarar a mis jugadores, eso sí, cara a cara, no, ahí tu tía. ¿Y con los periodistas? No, con los periodistas ni una palabra. Nada. ¿Y Johnny puede ser ese periodista, Bruno? Nada. No vas a declarar. No, y si declaro monosilábico voy a hacer. Sí, no, puede ser. No sé, te vamos a hacer. No me interesa. La gente te va a levantar en contra. Los resultados van a hablar, mano. No, va a ser el rey mientras que gana tu equipo. Ahora cuando comienza la época de vaca flaca, ahí ya, fuera pon, inútil. No. Estamos en guerra, señora, contra estos pseudo periodistas. 2 días antes de los partidos, profe, ¿cuál va a ser tu equipo? ¿Qué responder? Y ahí a responder, el equipo va a entrar con 11 jugadores. Un arquero, defensores, mediocampista y delantero. Siguiente pregunta. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Juanqui se anota para el cuerpo técnico. Yo no le a Juanqui. Juanqui va a investigar al equipo contrario. ¿De dónde sacó? ¿De dónde sacó? Va a seguir con su broma. No hay idea más. Atención, Campo 9. Ya se encuentra habilitada una nueva estación Petrosur sobre la Ruta 2. Mariscal Estigarribia, kilómetro 212, Campo 9. Por apertura, todos los combustibles tienen menos 300 guaraníes por litro. Así que te esperamos para llenar tu tanque en Petrosur al menor precio y con calidad internacional certificada.
El otoño llega cargado de ofertas. Las mejores novedades y ofertas para este otoño lo encontrás en Electrovan. Aprovecha los mejores productos de calidad para todos los gustos a precios irresistibles y accesible para cualquier bolsillo. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Ariel va a ser mi analista de video. Sin problema. Vamos a estudiar, Ariel, próximo año. Me interesa. ¿En serio? Sí. Vamos a estudiar para técnico. Vamos a recibirnoslo como director técnico. Entonces, a mí me apasiona el análisis de video. Y bueno, y atajar la jugada. Armemos nuestro cuerpo técnico. Fabio va a ser nuestro, ¿cómo se llama? Cable a tierra. Sí. Nuestro, tranquilo, Bruno, mira esto, vamos a manejar. Ariel, no me conoce cuando empiezan los partidos. No me digas que vos sabés que él es un perseguidor de árbitro. No, entonces no. Sí. Entonces le llevo a Wilson. Wilson se va a ir conmigo. No, pero eso está bien también, hay que presionar en todas partes. No, y eso yo iba a hacer. No, yo me voy expulsado y no pasa nada, Bruno. Tranquilo, vos. Seguí dirigiendo. No, yo voy a cerrar acá. Va a ver la de cobrar, profe. Va a esta cosa. Pero igual te va a echar si te escucha. Y me le abrazar así. No, yo voy a hacer. Cristian dice acá que voy a hacer como Mourinho. No está tan lejos, Cristian, ¿Y será que Chun se anima y va al cuerpo técnico? Y Chun con una... No, y él va a estar con moñito y todo. Y ¿cuál va a ser su rol? No va a ser una carpeta, va a ser una... computadora. No, ¿cómo veo computadora? No, un iPad, papá. Un iPad. Una tablet. Claro. Una tablet. Una tablet ahí, está. Y vos la llevé el Chun, ¿verdad? Pero él va a ser asistente. Asistente. No, él va a ser... Si hay una pausa para tomar No. Él no va a ser el asistente. Él va a ser siempre el tipo que está detrás, ¿verdad? Que va a ser tipo un hombre enigmático. ¿Qué es lo que siempre hace? Él siempre está ahí, ¿verdad? Ese tipo que estaba detrás, Fernando, de la presidencia. Todo con auricular, ¿verdad? El parrillero de Ramón Díaz que le había llevado porque le era de la suerte. No. Vos haces tipo como que... Vos sos el cerebro detrás de todo. Bruno, ¿sabes cómo? Cuando hay esa pausa para hidratarse, vení Chum a mostrarle la táctica. Y ahí le va a rodear a los jugadores. Tipo como el Juan Manuel Lilio de Guardiola. Pero Ariel festejando como tiburones, Vamos, señores. Se propone el equipo del Cardinal de Vertido. El próximo año vamos a estudiar para director técnico, y cuando hablemos con los técnicos nos tienen que decir profe. Y yo le voy a exigir eso a cada técnico a partir de ahora. Profe, que me diga. Hola, profe. Llegaron a Bristol las super ofertas. Vas a encontrar la mayor variedad de lavasecarropas y las mejores marcas. Escucha esta super oferta: lavarropas LG de 9 kilos, carga superior, precio normal 18 cuotas de 188.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 159.000. Contáctanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A ver, cumple 96 años Silvio Petirosi. Mira vos, felicidades al Club Silvio Petirosi. Muchas felicidades, Club Silvio Petirosi. ¿De qué barrio es Silvio Petirosi? Republicano. Barrio Republicano, no llamemos. Sí. Ya vea. Johnny, ¿cómo te va? Buen día, saludos para todos. Johnny. Señor. Nuestra relación se está desgastando, hermano. De su parte. No, pero ¿por qué te decís Pireba, hermano? Acá y Pireba hicimos acaso. Acá nosotros no. Día, pero... No, yo me imagino entrar en el vestuario, seriedad total. Hay técnico, me acuerdo hace poco un entrenador se levantó de su siesta y fue directo a conferencia, porque en esa época teníamos conferencia el viernes. Y se le notaba que venía de una siesta larga. Terminada la conferencia, fue directamente al campo, que no le habló a nadie. Yo lo veo así, señores, en cada día. Bueno, lógicamente, pues cada uno tiene su día, ¿verdad?
Todos tenemos nuestro día, ¿verdad? El tema es que nos coincidan nomás, esas pues son las coincidencias malas de la vida. ¿Verdad? Donde vos amanecés Pirebaí, el otro Pirebaí, ahí pues hay ahí se detona. Pero el técnico no puede. El técnico no puede, pero... Lo ideal sería al ingresar, lo ideal sería al ingresar allí en el club, dejar afuera el inconveniente personal. Claro. Y eso sí, ganamos los partidos y farra total. Eso sí te digo, Johnny, yo le dejo a mis jugadores lunes libre y yo mismo me voy a farrear con ellos. Ahora, el martes a cara de perro, trabajo de trabajo. Guardiola, por ejemplo, en ese sentido, ¿se acuerdan aquel video cuando salió campeón de la Premier? Le está, pero con habano, chupando con sus jugadores, cantando, ¿verdad? La otra vez encontré un jugador español, me gustó mucho la anécdota. Ancelotti dirigió Paris Saint-Germain. Claro, sí. El Milan, PSG, y dice que estaban todos cenando y chupando en Champs-Élysées, que es la principal avenida de París, los jugadores de Paris Saint-Germain, con todo el jugador español que fue contemporáneo de la Bessi. Y la Bessi dijo, che, vamos a llamarle a Ancelotti. Y el tipo tenía una disciplina fuerte. Y todos dijeron, no, está loco, ¿para qué le vamos a llamar? Estamos pasando bien. No, vamos a llamarle. Le llamaron, dice que vino, vio que estaban chupando, dice que el tipo se pasó contando anécdotas de cuando era jugador de Milan, todo. Los jugadores quedaron todos maravillados, se acercaron mucho más a él. Sí. Y él le dijo, muchachos, sigan tomando, pero el domingo quiero que ganen. Fueron los domingos, ganaron 5-0, pues. ¿Viste? Jugándose todo por... ¿Viste, hermano? O sea, pero tipo, fíjate lo que es Ancelotti, ¿verdad? De quién estamos hablando. La historia que tuvo como jugador. Y dice que le llegó al plantel ahí al toque en esa cosa seria de contar sus anécdotas, pero también de darle vía libre a tipos millonarios que estaban haciendo a escondidas. Pero, y con todo el español, pensamos que la gente estaba loco, justo cuando estamos todos fumando, chumando todo, y vino Ancelotti. La cosa moderna, hoy se maneja porque... Yo me acuerdo cuando cubrió Mira que tiene 63 años. Sí, pero se está adornado siempre porque siempre está dirigiendo aquí. Siempre. Yo le decía a Johnny, y Johnny le habrá tocado, no sé si Ariel, que después fue a la práctica, pero antes Bruno, en la época de Juan Zacarías, de Carlos Espínola, los jugadores, por ejemplo, estaban sentados en el círculo central y estaban todos hablando. Y cuando aparecía el técnico, se callaban todos. Eso lo mirábamos de la preferencia. Se callaban todos, el técnico miraba cara de malo, decía, buenas tardes. Y así era. Nada que con lo que ustedes están planteando hoy, el tema de la pretemporada, y eso. Estamos hablando de los 90. Esos técnicos eran así. No, pero eso cambió. Cambió, por supuesto. Jürgen Klopp tiene una relación muy especial con sus jugadores. Eso se nota a legua. Y se nota que él también es otro farruquero también. No, estaba diciendo Ariel que nuestro cuerpo técnico se va a caracterizar por termina el partido, ganamos. Y farra total. Farra total. Con los jugadores. Con los jugadores, ahí ya. Hermano querido. Hay que dejarle. No hay que farrear con ellos. Yo no estoy... quiere cada uno. Grifo abierto. 3 victorias va a durar, hermano. Después 3 victorias, después la tercera victoria. Después ya un todo contra todos. No haces dicho, mamá. Yo podí Cerro Caballú ahí, la barra después. Johnny, a ver, vamos con la pregunta para Johnny. Información de Olimpia, se viene el Superclásico. Johnny nos cuenta información de Olimpia. Petrosur sigue llegando a cada punto del país y ahora también está sobre Cacique Lambaré. Ya se encuentra habilitada una nueva estación Petrosur sobre la avenida Cacique Lambaré, esquina Alonso Cabrera, la 6ª estación en la ciudad de Lambaré. Por apertura, todos los combustibles tienen menos 300 guaraníes por litro, así que anda a llenar tu tanque en Petrosur al menor precio y con calidad internacional certificada. ¿Te gustaría agendar más cómodamente y administrar tus ingresos? Te traemos el plan ideal para tu spa o peluquería. Facilitales a tus clientes sus reservas y controla tus ganancias con Cove S.A., una empresa que acompaña tu crecimiento. Comunícate con nosotros y recibí más información sobre nuestros servicios, planes desde solo 220,000 guaraníes. Bueno, para cerrar nomás esta fantaseada que estamos haciendo, ¿verdad? Porque es un delirante, pues es lo que estamos haciendo. No sabe, Bruno, eso es... ¿Y sabe qué? No, Carlo Angelotti
fue un jugador extraordinario que le tocó estar en el 87 en el Milan, uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, y era un volante recio, un jugador extraordinario, ¿verdad? Y ganó todo lo que puede ganar un jugador. Y ya como técnico ganó todo lo que puede ganar un técnico también, ¿verdad? Pero vos le mirás a él y parece muy serio, pero esta anécdota que contaba Federico, y él en sus conferencias de prensa siempre, la otra vez tiró ya trajo un título. Dijo, no, algo así como que no está tan mal todo lo que estamos haciendo, dijo, y se rió. Y fue previo a este partido contra el PSG. Fue previo a este partido. Eso sí, los problemas internos ahí con los jugadores, ahí vamos a hablar en el grupo. ¿Y cuál es lo que es el problema, por ejemplo? Vamos a suponer que haya un problema entre Ariel y Fabio. Bueno, ¿cuál es lo que es el problema entre ustedes? Vamos a solucionar moquete, ahora mismo acá en el vestuario, mano a mano. O digan lo que se tienen que decir en la cara y vamos a solucionar el problema. Y así vamos a arreglar las cosas. Y de acá se acaba todo eso. ¿Qué pasó, Federico? No, me envió un artículo aquí que Guti, uno de los candidatos a cero quería traerlo, ¿verdad? Claro, para el gerente deportivo. Claro, uno que habría salido de farra con los jugadores, dirigiendo Almería. Cerró un local nocturno con varios de sus jugadores. El Guti. Ah, mirá vos. La Guti Pachera. La que decía, sí. Ahí está Bruno, para el ejemplo. Se ¿Vos puede un local, claro. ¿Vos te imaginas Cubilla? El local cerraríamos, gordo. Pero vos te estás adelantando. No, pero... ni siquiera nos inscribimos para técnico y ya querés saber dónde va a pasar. Es que soñar en grande ya. No, y vamos a convertirse. Ahí tiene... Hay una diferencia entre sueño y delirio. No, lo tuyo, Ariel, es lo segundo. No. Hasta Bruno dijo, mira, estamos acá. Problema en el cuerpo técnico, ¿viste? No, chico, no. Bruno reconoció, estamos delirando, estamos fantaseando y, ay, no hay delirio. Dale. No, fíjate, muy no qué táctica vamos a usar, Bruno, no, ¿qué lugar vamos a cerrar? Sí, ¿viste? Ariel está. No, eso vamos a... Voy a ¿cómo se llama? Innovar cosas que no van a creer los muchachos. A ver, vamos, Johnny. Información de Olimpia. Poné hoy, por favor, la música de Olimpia, ponerlo a Johnny al aire. Vamos a fondo con Olimpia. Johnny, si vos fueras técnico. Atención con eso, Bajame otra la música. Atención, pueblo paraguayo. Johnny González es técnico. ¿Cómo se vestiría? Pero ¿cómo por ejemplo haría vos, Johnny? Va a comenzar más luego contigo la cosa, porque vos no querés que se te hable cuando te despertás recién. Y la práctica a veces de la mañana. Y tiene que evitar las prácticas tempraneras, ¿verdad? Las prácticas de las 7 no. Y que iba a entrenar a partir de las 10 de la mañana. Tipo Maradona. Tipo Maradona. No, se levanta temprano. La práctica a las 7, el técnico a las 5 ya tiene que estar en el club. A las 5 hoy ya vas a estar, Johnny. Claro. Tiene que estar... Por ejemplo, a ver, voy a hacer preguntas así básicas. Yo si soy técnico, tema tatuaje, Arito le voy a decir, papá, ponete lo que quieras. Si te querés poner en tu boca, ponete un, no sé, ¿cómo se llama? Hacer lo que quieras. Tatuate tu cabeza, tu nariz. Vos me tenés que jugar nomás, muñeco. Y le doy así una cachetadita y vamos. Métele vos, no le hagas caso a nadie. Pelate la cabeza, haz lo que... Vos en tu caso, Arito, ¿permitirías? Sí, en su vida privada puede ser su gusto. Pero se vaya a practicar y va a entrar a la cancha. No, a la cancha no. Me dejan el vestuario, por favor. Yo arrancaría, Bruno, hablando con el presidente o el gerente deportivo. Arrancar 7 de la mañana y terminar a las 4 el horario de cada futbolista. No, te van a correr en una semana. No, Johnny. Te van a hacer la cama. Así voy a tener a todos siempre a la vista. No, pero vos querés ser empleado de, ¿cómo se llama? 8 horas diarias, Johnny, ¿cómo? Son profesionales, ganan millones. No, tienen que justificar. No, yo por ejemplo, ¿sabes qué haría? Yo entreno a la mañana, tranquilo, después se me van a la casa, almuerzan tranquilo con la familia, patatí, o si son solteros, hagan lo que quieran, ¿verdad? Me duermen la siesta y me vienen a la tarde noche para entrenar, ¿verdad? Y después se le libera. ¿Y el profe? No, iba a estar yo y sería. Ya no vuelve más. No, toma. Johnny, bueno. No puede. O sea, vos de 7 de la mañana a 4 de la tarde le vas a tener, por ejemplo, a un Derly González. Espera, Derly González. ¿William no le va a dirigir un clásico ahora?
¿Qué pasó? 99, le mandó a Topo Jiménez y perdió 3-0. 99, Cubilla no se fue a dirigir un clásico. En el este. En el este del país. Claro, en el este, porque estaba en la Copa Mercosur y tenía un partido importante 2 días después. Y le mandó a Topo Jiménez. Pues le perdió 3-0. Campito Alvarenga los goles. Primer clásico en el este. Primera pregunta para Johnny. ¿Ataja Olveira o Aguilar? Pregunta de entrada. Después dice... me encanta al final lo que están haciendo. Me gusta el delirio de técnico, me dice acá. Bruno, déjale a Johnny que diga su sistema. Vale. Que no sea dictador. A ver, ¿cuál sería, por ejemplo, tu sistema, Johnny? Yo soy amante del 4-3. 4-3. 4-3-3. Ah, mira vos. Sí. ¿Por qué, Johnny, te gusta ese sistema? Primero que tenés una línea defensiva bien fuerte. Y tenés también 3 volantes. Lógicamente, uno tiene que ser siempre el diferente en esa línea de 3. 10 marcadores y uno tipo Carrascal, por poner un ejemplo. Un extremo por derecha, un extremo por el sector izquierdo. Ese extremo tiene que tener también en este caso la obligación de bajar. Aquí puede ser perfectamente una línea de 5. Cubro bien el campo de juego y tengo un centro delantero, pero tienen que mis extremos van a ser extremos, no volantes, delanteros. Está bien. Claro, ya Olimpia, Johnny, está mal porque pusiste a Carrascal, un jugador tipo Carrascal en tu equipo, y dice, no hay Olimpia. No. De WhatsApp, agradezco a Silvio que me enviaba. Tiago Mota fue el que contó la anécdota de la Bessi y Angelotti. Tiago Mota. Y Tiago Mota le mete el cigarrillo a Federico. Y la Bessi, otra cosa también. Ariel hace como Humberto García, dice. Le putea a tu central de generalidad. Qué mierda lo que bueno, otra pregunta. Si ya Paiva está habilitado para jugar el clásico, pregunta la pregunta de Alfredo Aguilar u Olveira. Pasar al equipo Johnny. Buenas tardes, Cardinal Deportivo, espectacular. El programa de ustedes es totalmente diferente, dice. Muchas gracias al oyente. Terminación 838. Terminación 694. Bruno, ¿qué pasó de el Chelo Tigarribia? Y salió, él se fue a Sudamérica y lo demandó al Olimpia. Johnny ya amplía lo de Olimpia. Cumplir el sueño de tu próximo auto ahora es más fácil con Visión Banco, porque al solicitar un préstamo vehicular de Visión Banco, pagas tu primera cuota recién a los 90 días y tienes hasta 60 meses de financiación en todas las concesionarias del país. Para mayor información, llámanos al 021-414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Fortin te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortin, Ron Fortin Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del Ron Fortin Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. ¿Tenés tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria? Entonces esta noticia es para vos. Este y todos los viernes visita una de las sucursales de Farmacia Catedral o llama al 627-7000 y abonando con tus tarjetas de crédito de la CU obtendrás descuentos de hasta el 30% en todo lo que necesites. Aprovecha este gran beneficio, no te lo pierdas. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Bueno, a ver, vamos con Johnny. Tenemos varias preguntas, Johnny, y el desarrollo de las noticias. Johnny, el Matosas paraguayo, ya dice acá uno. Si pueden confirmar, por favor, lo de Paiva, ¿va a ser titular o no? Aguardo respuesta, dice. Sí. Por supuesto que Paiva ya está habilitado. Ayer salió la resolución de la Confederación Sudamericana de Fútbol, suspensión un solo partido, ha cumplido en el cotejo de liga ante el equipo de Fluminense y está para arrancar también. Esto por los pocos minutos que tuvo por el campeonato. Recordemos, en Colombia ingresa y es
expulsado en ese partido y contra Tacuarí ingresó en el segundo tiempo, no jugó contra Fluminense por la suspensión y está para jugar el Superclásico. Seguramente lo acompañará Néstor Camacho y si por ahí el técnico necesita otro futbolista puede ser Walter González, pero me juego que Néstor Camacho será el acompañante de Guillermo Paiva. Y el próximo miércoles no lo descarto que también pueda arrancar de titular ante el equipo de Fluminense. Ante la consulta de si Olveira va a atajar, está para atajar. El caso de Aguilar ya empezó a trabajar, pero el cuerpo técnico lo va a dejar que se recupere bien y en algún momento volver al equipo titular, pero el Superclásico está para jugar Olveira. Y así como decía ayer el oyente, ya tuvo la posibilidad de jugar en aquel partido clásico en el mes, mayo del año pasado, derrota del equipo de Olimpia ante Cerro 2-1, después ya no pudo atajar y sí, estará el próximo fin de semana. 2-0. El 2-0, exactamente. Aquel partido de Ramón Sosa que había ingresado, después inmediatamente lo vuelven a sacar. Y también... Y fue expulsado Brian Ojeda, que lo encuentro. Brian Ojeda, exactamente. El caso de Diego Polenta, en ese partido se había lesionado. Preguntan si Richard Ortiz va a ser titular en el Clásico. Pregunta el amigo con... Termina, bueno, ya me pasó porque son demasiados mensajes. Bueno, Richard Ortiz. No. Creo que Orsusa Quintana será el mediocampo, así como decíamos ayer, Quintana a esta altura es un volante sumamente importante. No jugó el partido ante Fluminense porque tenía que tener un lugar también allí Fernando Cardoso, Ederli, pero él estará de titular junto a Orsusa allí en el mediocampo. ¿Cómo que Carrascal Johnny? Dice otro. Johnny, ¿podés pasar la alineación de Cerro Porteño? No creo, y si cubre Juanma, recién estuvimos con Juanma, pero creo que lo está diciendo irónicamente. Claro, por lo de Carrascal. ¿Por qué sale siempre mal la comunicación con Johnny? Cuando asuma como de Tepio no puede pedir que le den un cel nuevo, dice. Ay. Saludos para Antonio Faría, el amigo que dice que se ofrece para ser espía de tu cuerpo técnico. Ah, mira. Saludos para Antonio. Antonio es pícaro, sí. Rápido. Creo que tuvo mucha actividad el 3 de febrero, uno de los protagonistas en la radio. La proclama, claro. Sí, él le grabó al general Rodríguez en la proclama, hermano querido. Moco de pavo. Sí. Histórico eso. Bueno, hola Johnny, ¿qué pasó de Portela? Dice. Sigue Pío por el club, ¿qué anda haciendo? Dice, no entiendo esto de Portela. Evaristo Portela está preguntando. Evaristo Portela es un jugador que tuvo una lesión, un accidente muy joven y que iba a trabajar en el club. Evaristo, pero usted ya no está más en el club, ¿verdad, Johnny? Prácticamente no queremos al club, Federico. Pero todos los días, Evaristo Portela, sí, estaba siempre cerca de todos los cuerpos técnicos. Muy querido por los jugadores. Sí, por los jugadores, sí. Les parrean los jugadores, pero... ¿Juega Derlis? Pregunta otro. Derlis González, por Derlis. No, Derlis estará el miércoles en el equipo titular. ¿No va a jugar Clásico? Vos sí que no hay un revisado. Vos sabés que yo me imaginé un equipo, Johnny, hoy. Sí. Voy a decir mi equipo. Olveira, Salazar, Saúl Salcedo, Cáceres, Iván Torres. Buen equipo. Sí. Toda diferencia, Johnny le puse a Quintanita con Gómez, Ale Silva, Vera, Camacho y Paiva. Ese equipo me imaginé hoy esta mañana. Sí, puede ser, Federico, puede ser. La zona media con... Pasa que Marcos Gómez, si bien no jugó en Tacuarí, tuvo un rendimiento o sea que tuvo un partido muy intenso el partido del miércoles y tiene que ser titular la otra semana. Entonces me parece que Orsusa ya se recuperó en la semana, empezó a trabajar y viajó con una alta expectativa en Río de Janeiro y es el volante central más similar a Richard Ortiz y a Marco Gómez. Claro, uno no juega hace mucho y el otro juega... Yo amparado a la juventud de Gómez, ¿verdad? Decía que podía estar, que mucho más ordenado que Orsusa me parece, pero respecto a la información, esto mío es de imaginación, de deducción nomás. ¿A quiénes yo pondría como, a los que son titulares, a quiénes pondría como titular en el Clásico? Porque Silva va a jugar 60 minutos de vuelta, no va a resentir
Vera, si no anda, puede entrar Cardoso, otro que es muy joven. Si no anda, digo, puede entrar en los últimos 30 minutos. Entonces tiene cierto recambio para hacer y para no poner a los Antolín, Richard Ortiz, que están ya, Derly González, con un desgaste mucho más importante, ¿no? Es que lo dijo el propio Julio Cáceres Perico, que va a ser un equipo no totalmente titular, tampoco equipo totalmente alternativo. Eso significa que uno por lo menos del equipo titular estará en el 11. Saúl, esto sacando a Salazar y a Iván Torres, porque no están habilitados para el partido por Copa Libertadores. Saúl, el medio, me parece que Alejandro Siga, así como dijiste, puede aparecer, y adelante Guillermo Paiva, que a esta altura le disputa el puesto al Pollo Recalde. Flojo rendimiento del Pollo en Río de Janeiro, entonces le podría dar la titularidad a Guillermo Paiva. El tema de Orsusa muchas veces pasa también por lo que puede declarar un técnico, Johnny, y hace poco Julio Cáceres lo tuvo en consideración, estuvo en uno de los nombres que mencionó para el mediocampo. ¿Orsusa? Sí. Sí, Patrick Orsusa fue titular en aquel partido contra César Vallejo, cuando Richard venía recuperándose, estuvo en la banca de expectativa. Richard ingresa en ese partido, gran encuentro de Orsusa, después se lesiona, ya no se pudo recuperar. Richard recuperó el puesto en el medio campo, y ahora que ya está a disposición lo llevó. Es un futbolista que le gusta mucho a Julio César Cáceres. ¿Mate dulce o mate amargo? ¿Qué recomienda Johnny con este clima? Dice mate amargo, pues, como siempre. Ah, muy bien, bueno. Otro dice, por favor, si pueden hacer el análisis uno por uno. Vamos a hacer el análisis uno por uno. Va a estar difícil por lo de Olimpia, Va a estar muy difícil por lo de Olimpia. Sí, porque no hay muchos. Yo creo que, a ver, más allá de ¿verdad? Claro, porque la certeza de que no puede ser el equipo que jugó contra Tacuarembó, la certeza de que no puede ser el equipo que jugó contra Fluminense. Entonces, ¿cuánto vas a mechar y a quiénes vas a llevar al banco? Porque yo supongo que el banco sí va a estar cargado de titulares, porque vos decís que arranque Paiva con Camacho. Sí, pero lo vas a llevar a Derly seguramente al banco. Claro. O sea, no me cierra mucho esto de, no, tenemos que guardarlo para el miércoles. No. Por eso te dije el tema de Cardoso. Por eso. Si Silva se cansa o Vera no anda, me entra Cardoso. Yo puse en los lugares donde los alternativos no estuvieron, porque Peta no está todavía. A Vera se le tiene que dar una oportunidad más. Camacho estuvo bien y Paiva debe jugar. Y atrás Zárate, su última muestra no fue buena. Y Salcedo ya jugó los 3 partidos en una semana, en circunstancias anteriores, con otros técnicos, ¿verdad? O sea, me parece que lo de Cará está cantado. Yo creo por ahí hablaba de un equipo que podía tener esta confección. Claro, el único para mí que, o sea, sí, descansar, el famoso frazada, trato VIP para llegar fresco al miércoles, Antolín Alcaraz. Mira que hasta Richard, porque todo bien con que el presidente dice, no, este es el partido número tanto. Richard no jugó los primeros encuentros. Yo creo que y allí sí hay un desfasaje en lo que decía Julio con el tema de voy a ver cómo se recuperan. No, esto ya debió estar recontra planificado, porque si tu discurso es voy a ver cómo se recuperan, no tenés que ponerlo contra Cerro, porque vas a caer en lo mismo, voy a ver cómo se recuperan. No, contra Fluminense tenés que poner todo. Entonces ya debe haber existido una proyección de, mira, Río de Janeiro, Nueva Olla, y Asunción, de acuerdo a cuánto de descanso, de desgaste van a llegar al partido de vuelta en óptimas condiciones. No puede estar con el tema de voy a ver cómo se recuperan para ver, porque eso es en función al siguiente partido. A diferencia de lo que decía Federico, si no juega, por ejemplo, para mí, si no juega Ciro, va a estar en el banco. Va a estar en el banco Richard, va a estar en el banco Derlis, no el caso de Antolín. El Antolín sería el único caso que ni siquiera en la banca, ¿verdad? Estamos con Malte Melgarejo. Malte, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, gerente del Club Olimpia? ¿Cómo andás? Hola, Bruno. Un saludo a toda la mesa, a las órdenes. Gracias por atendernos, Malte, como siempre. Bueno, sobre la reunión técnica, ¿la tuvieron ya? ¿Podés contarnos a grandes rasgos qué se decidió en torno al clásico del domingo? Sí, bueno, acabamos de terminar, Arturo. Estamos saliendo de APF. Una reunión en la que fue tratada bastante el tema de la seguridad, los accesos, la vía de ingreso a la zona del estadio de Cerro, y también
lo más importante sería que 100% de aforo y menores de 12 ya están habilitados para ingresar a partir de este partido. Entonces, esas son las principales novedades, Bruno. Bueno, ahora, menores de 12 años, entonces, escuché bien, habilitados para este partido. Sí, ya. Bueno, pero no entiendo mal, la Gacetilla de Cerro decía menores de 12 años no ingresarán, decía. Claro, pero ahora acabamos de eso ya de manera bien clara entre APF y ambos clubes. Ah, no, pero entonces, esta es la noticia, Malte, por favor, disculpame que te interrumpa. Entonces, esto ya no van a cambiar, porque mira que vamos a ir repitiendo, porque la gente no te imagina. Yo me imagino que vos también sabés, porque te llamarán y te preguntarán, menores de 12. Esa es la pregunta que más te hacen. ¿Le quieren llevar? Pues los chicos, a los niños. Te preguntan permanentemente, menores de 12 años van a entrar, no van a entrar, y más los de menos de 12 años. Entonces, resolvieron ahora en la reunión técnica, APF Cerro Olimpia, ingresan todos los menores, inclusive los menores de 12 años. Sí, eso es lo que estuvimos hablando hasta recién, Bruno. Está bien. Bueno, ya vendieron todas las entradas casi. ¿Cuántas entradas vendieron y cuántas quedan? No, yo no tengo esa info, Bruno, porque Cerro maneja eso. Poquísimo me dijeron esta mañana. Pero para Olimpia, ¿sabes? Para Olimpia, Fluminense, es el dato que te puedo dar. Para el domingo no tengo el dato porque me va a pasar la gente de Cerro seguramente en el transcurso de la tarde. Pero ¿quedan entradas todavía para el sector visitante? Yo calculo que sí, porque no me avisaron de que están agotadas. Ah, ya. Y te pregunto, Cardona, presidente, ¿va a ir el domingo a la cancha? ¿Van a tener su sitio ustedes ahí? ¿Eso está todo coordinado? Sí, por supuesto. De eso se habló mucho también y claro, el presidente va a estar acompañando y probablemente esté en zona de tribuna y no en palco, ¿verdad? Pero esa es una decisión que va a tomar seguramente el presidente al llegar al estadio. ¿Podría estar con los hinchas en el sector visitante? En la platea de Gil. Y hasta ahora el presidente suele preferir hacer eso, ¿verdad? Pero tenemos habilitado palcos también en el caso que el presidente decida lo contrario. Bueno, pero por ahora él podría ir entonces donde están los hinchas en el sector visitante. Sí, yo creo que es una posibilidad. Normalmente hace eso, ¿verdad? Este es un partido un poco más, en tema de seguridad hay que atender y demás, pero lo más probable es que esté ahí, sí. Sí. Mira vos. Atención, Twitty, entonces. Malte, ¿qué querías preguntar vos lo de Fluminense? ¿Tenés información con respecto al partido del miércoles? Sí, estamos llegando a las 10.000 entradas vendidas. O sea, pique emitido, en verdad, porque también incluye ya un poco de la gentileza que son por contrato, por sponsor. Pero es un numerazo, la verdad. Si comparamos con el partido anterior, estábamos muy por debajo a viernes, ¿verdad? Entonces, es un dato importante también y decirle a la gente que este es un partido en donde el equipo necesita que el estadio de defensores se caiga y que el aliento tiene que ser ensordecedor y tenemos que empujar al equipo a tratar de revertir el resultado y poder clasificar a la fase de grupo. Malte, ¿cómo tomaron el hecho que Fluminense haya, en su cuenta oficial de Twitter, haya hecho alusión a la lesión de Luis Enrique, el delantero, y que haya mencionado puntualmente a Iván Torres e inclusive comenzaron a publicar las cuentas de Tito Torres, y hay un ataque masivo de los brasileños, los hinchas de Fluminense contra Tito Torres ahora? Bueno, la verdad que simplemente decir que hay que tener cuidado con este tipo de cosas, ¿verdad? Roce o golpe en el fútbol es normal, un deporte de contacto donde a veces se va un poquito la pierna y listo, ¿verdad? Pero bueno, también tuvimos un manotazo al tucu, pudo haber terminado mal y con una expulsión se había VAR, por ejemplo. Pero bueno, por sobre todo hay que tener cuidado nomás a la hora de poner a los atletas porque ya sabemos cómo viene la mano y hay que cuidar por sobre todo la seguridad de los protagonistas, ¿verdad?
¿No va a atentar, crees vos, por el movimiento que tenés? Porque decís que ya hubo muy buen movimiento, más de 10.000 entradas. ¿No atenta el resultado que se dio en Río de Janeiro? Y ojalá que no. Hasta ahora estamos llegando a los 10.000, que es superior el movimiento comparado al partido anterior, ¿verdad? Lo ideal es que ese estadio esté lleno, repleto, y podamos buscar al equipo a lograr la remontada. Está clarísimo. Fabio, ¿algo más? Malte, el arbitraje, ¿cómo lo tomaron? ¿Dijeron algo? Porque hace no mucho tiempo, después de la final de la Copa Paraguay, se había quejado el presidente sobre Méndez. Sí, ojalá que salga todo bien, eso podemos decir. Ojalá que gane el mejor y que no sea protagonista el árbitro ni cualquier hecho externo a la cancha, al césped en sí, ¿verdad? Que ahí esté el show entre los protagonistas y no ni en el árbitro ni afuera. Ya. Bueno, Malte, muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego, un abrazo. Malte Melgarejo, gerente del Olimpia. Tenemos una información ahora. Johnny tiene una información importante. Ahora va a adelantar Johnny algo muy importante con relación a Olimpia. ¿Está preparado? Atención, Johnny, por favor, levanta bien tu voz, porque vamos a adelantar esto, señores. Importante. Tiene que ver con el equipo de Olimpia. Exclusiva. Personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas para que hagas mucho más con tu internet. Y si no sos cliente de Personal, ¿qué esperas para activar 150 megas por 100.000? Con Personal todo es más rápido. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. ¿Sabías que hay un movimiento que se llama Quiero Lata de Ball Corporation, que incentiva el uso de las latas? Sí, porque es 100% e infinitamente reciclable. Nisa, Más que Música y KS ya se sumaron. Mira el videoclip en YouTube y sumate tú también. Escuchar esto que les voy a decir les conviene tanto como tener internet hogar más internet móvil de Tigo, porque tenés más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene mucho más. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Marzo de super descuentos. Aprovecha estos beneficios con descuentos en intereses de hasta el 100%. No te pierdas de esta increíble oportunidad de ponerte al día en tus cuotas. Para bases y condiciones ingresa a www.idesa.com.py o comunicate al WhatsApp 0972-413-100. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Válido para lotes adheridos a la promoción. Lo más nuevo de Ford está aquí. Broncos Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Broncos Sport, creada para todo terreno, pensando siempre en tu tiempo y comodidad. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Exclusiva. Adelanta, Johnny, esta información. Te escuchamos atentamente, Johnny. Sí, señor. Consultaba el caso de Alfredo Aguilar y estará o no, o si ya está a disposición del cuerpo técnico. La información que me dicen es que hace 3 días ya está plenamente a disposición del cuerpo técnico y veremos si será convocado o no para el Superclásico del próximo fin de semana. O sea, Johnny, hace 3 días la información que te dieron de muy buena fuente es que hace 3 días Alfredo Aguilar ya está practicando con normalidad en Olimpia.
Exactamente. 3 días ya de intensa actividad con el plantel. El día del partido, a ver, hoy estamos viernes, miércoles, jueves, viernes. Quiere decir que mientras el grupo estaba en Río de Janeiro, él ya empezó a trabajar con el cuerpo técnico, en este caso del Olimpia, y veremos, repito, si será convocado o no. De ahí a jugar es otra cosa, ya dependerá de Julio César. Bueno, entonces, señores, adelanta, anticipa esto Johnny González. Alfredo Aguilar, según una fuente a la que recurrió, una fuente importante, hace 3 días practica con normalidad. Hace 3 días está a disposición del cuerpo técnico Alfredo Aguilar en el Olimpia. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Obi, mi querido Obi, vamos a la promo de Cerro Olimpia. Seguimos con Johnny. Yo creo que a esta altura ya tenemos que llamarle a Juanma para hacer un duplex y después vamos a hacer el 1 por 1. Tenemos tiempo. Ganó ayer Guaireña frente a Nacional 1-0. Partido de la Copa Sudamericana. A nivel internacional, pico que hay. Ayer Barcelona empató con el Galatasaray en casa de los Cal 0-0. ¿Vos podés creer eso? Qué raro el fútbol. Viene jugando una maravilla Barcelona. Pero la serie contra Napoli era anterior. Sí, esa es la anterior. Claro, pero ahí también no le fue muy bien de local. Le quedó de visitante. No, de visitante ganó, jugó muy bien. No, ya sé, pero te digo, de local no le fue muy bien. Y de local parece que no. Nuestro Xavi, nuestro... Aquí sería el infierno de Estambul, ¿verdad? Claro, no, pero como venía el Barcelona y como venía también el equipo... Esta es la Europa League. Porque está la Champions, está la Europa League, después está este torneo que crearon ahora que me parece que es la National Conference. De las conferencias. La conferencia nacional que le invitan a los campeones y que clasifican ¿cómo se llaman? Los que quedan otra fuera de la Europa League. No, es una cosa. Por eso está Roma, está por ejemplo Tottenham y compañía, ¿verdad? Pues yo no sé si le interesará este torneo a esos equipos, ¿verdad? Sinceramente te digo. Roma, pero después cuando están cerca ganó visitante. Pero después cuando están cerca de la final, entonces... O sea, este es el tema de que sigan Esta jugando... es la primera edición, de que sigan en competencia internacional. Claro, o sea, este sería ya la sudamericana de la sudamericana. Exacto. Y que no te sorprenda si se crea ahora la National, ¿cómo se llama? Claro. Conmebol. Claro, o sea, la Copa Conferencia. Conferencia. Porque... Y lo que se quedan todito eliminados la Libertadores y la Sudamericana, hacen un rejugo otra vez ahí y claro, porque se sigue facturando, se sigue vendiendo la televisión. Fluminense de Boca Juniors. Se vende como aquí la final de Flamengo Independiente. O sea, pero ¿en qué momento descansan los jugadores, hermano querido? Pero los jugadores hace rato ya dijeron. No, a mí me parece la Champions después del formato con el modelo suizo va a ser un descalabro. Pero ¿qué va a ser? No, que jueguen, que sigan jugando. Y así nomás. No. Desde la oficina es muy fácil, porque ahí cerrar números y... Sí, pero tampoco los jugadores, porque los jugadores critican, pero después cuando firman los bonos y los contratos nos dicen, muchachos, bajemos un poco. Es lo mío cuando tenés razón, o sea, cierto la idea. Sí. Cuando los dirigentes acá se quejaban, el Facebook, pero decía, y el dinero que da Facebook, no, sí, es una complicación, pero... Lindo lo había sido. Bueno, soy Aníbal del Edén, dice. Del Edén. Edén, pues es por lo de Ciudad del Este, porque hay un motel Edén también. Ojo con eso, muchachos. Fabio, señor, ¿sabe dónde queda el motel Edén? No puede ser. No. Motel Edén, ¿dónde queda Ariel? No conozco, Bruno. Chum, ni idea de qué está hablando. Federico, no puede ser motel Edén que no conozca. No. Debe haber muchos lugares, ¿no? Un nombre lindo para motel. Debe haber muchos que se llaman... ¿El que cierro? Sí. Hay cada nombre. Paraíso. Tipo Edén, Paraíso, Encanto. No, pero yo. Cada nombre. Hay un nombre que más o menos que te moría y la última vez más o menos va a ser. Yo con sobre... Ayer no ¿Sabe dónde es? Sobre Ruta 1. Motel, ¿cómo era que se llamaba? Cerro Caballo hay dos. Uno cerca del otro. ¿Cómo se llama, Ariel? Uno se llama Piscis y otro 69. Muchachos, nombre de motel. No, con el tiempo, verá. No, hay uno que como era última parada, algo así, no sé. No, en serio, te digo. Y Edén no es el que está en Lambaré, ahí donde dobla el 14. Es el motel Edén. Sí, ¿verdad?
Jorgito. Sí, yo conozco perfectamente ese motel yo. Sí, tiene la entrada a la izquierda y después la salida del otro lado de la calle, ¿verdad? Y antes era de color, hace mucho que no pasa, medio rosadito era el color. ¿Qué altura tiene? ¿El 14? Línea, vos conocés la línea 14, bueno, sí. la zona de Canal 13. Claro. Y vos te vas, a ver, sé cómo aplicarte en la calle porque no... Bueno, ahí la Mara hay uno bueno, muy famoso en Las Palmas. No, ese es el Castillo. Claro, ese es más famoso. No, claro. ese que está ahí a media cuadra de... que no, vos entrás y salís. Sí, la entrada es ¿cuánta cuadra de Argaña, mi querido? No, ¿4? 3, 4 cuadras más o menos. Sí. Vos sabés que yo tengo una anécdota espectacular. Yo me iba manejando y me iba con mi papá, mi tío y mi hermano. Y yo pues conozco ese motel porque tiene una entrada, ¿verdad? Por la calle que... Las Palmas, sí. ¿Verdad? Y del otro lado es una calle cañera, ¿sí, verdad? Y entro, porque tiene unas planadas y va a subir, ¿verdad? Y entro yo, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Vos estás loco? Me gritaron todo y yo le jodí. ¿Con tu papá? Y con mi papá, mi hermano y mi tío. Mi tío se puso todo rojo, no sabía qué hacer. Y después, pum, salí del otro lado de la calle otra vez. Y para joderle nomás la vida, ¿verdad? Y después salimos a la izquierda, ¿verdad? Y... Qué bromita que Marini dice que mencionó un nombre ayer de un motel. ¿En serio? Yo estaba recibiendo algunos nombres medio sospechosos. Hay uno sobre Acceso Sur, motel cerca del cielo, dice. La Mela, dice el hotel. La Mela. Ese no conozco. La Mela, Faraón, dice. Faraón, ese es Ederico Galeano, dice. Motel Cunum. Ese está cerca de Parque Azulgrana. Motel La Gatera. ¿Cómo? Motel La Gatera en Santaní. No, pero hay uno que yo... ¿cómo es que se llama? Motel La Mela, ya dijimos. No, hay uno que más o menos te morilla más o menos ahí en el... Está sobre Acceso Sur, vos te vas más o menos hacia Paraguarí, pues creo que hacia esa zona un poquito. Leí la otra, me llamó la atención. Más o menos como... pero el nombre era más o menos el último polvo, más o menos. Típico no, en serio, yo disculpame, Ariel, pero así típico camino, todo campo y de repente aparece algo. Sí. Hay cada uno de esos descampados de 10 kilómetros y de repente aparece a 200 metros Motel Delirium. Ese también, sí. El último polvo está ahora, acá está, ya encontré. Motel El Ocaso. Sí, ya sé. Ese está... ¿Y vos sabés lo que significa el ocaso? Está en el ocaso de su carrera, pues dice, ¿verdad? Ocaso, pues ella cuando... Tomarlo como al atardecer, cuando no, el atardecer, claro. No, ese pues ya cuando vos te estás... Y ese fue como aquella casa de empeño a Montema le puso el tipo un tipo en un ataúd. Bueno, ¿te acordás? Eso es cierto. Muy fuerte ya. Eso es cierto, pero más fuerte. Pero el ocaso... Pero convengamos que no es un nombre muy alentador para el efecto. ¿Verdad que no es alentador? Sí. En los casos. Vos que te vas a sepulturero, joder. Bueno, Johnny, volvamos a la seriedad, por favor. ¿Algún nombre que usted conozca, Johnny? Mandarinal, cerca de la terminal Mandarinal. Y después el famoso, estamos recordando el conocido de Ariel, y estamos recordando el de Chofer El Chaco. Hechizos de amor, dice. Ese. Sobre Ruta 1, camino a Villeta. Hay unos cuantos que tienen nombre. Pero ese caso, que me llamó la atención también, porque en estos tiempos que me fui a Posada, te da por la ruta, por la Ruta 1. Y siempre, y vos sabés que tiene su cartel y su pasacalle en los casos. Sí, también me llamó la atención. Sí. Motel Chupachú, ese no creo yo que allá ya es bola. Johnny, sugiero algún nombre, ¿conoce algún nombre usted? Sobre choferes, es 955. ¿Cuál? Y ese está sobre choferes, claro. ¿Cómo se llama? 955, no tiene nombre, solamente el número. La muralla larga esa. Ese es antiguo ya, Johnny, Sí, antiquísima. Hace años que está ahí. No sé si hasta Motel ahora. Passion Clubs en Itaguay. Vos sabés cómo yo decía. Motel El Potro. 007 hacia la Costanera, dice. Motel Carpe Diem
Eso no puede ser. Acá distante respondió. Eso recitó luego. ¿Quién es de quién fue? Proteger la identidad de lo que dice. La voz de quién fue esa, che. Mira, nuestro amigo hoy hemos. Vos sabés que es clave ese tema. Chupo labora con algún nombre rotador, yo me sé que decir la mareda. Cunú es cerca del Parque Segurana. Ataca Cooper, hermano. Un colaborar porque es un nombre. Los Leones, famoso en Ciudad del Este, dice. Motel Caricias. Nosotros con Dani lo que Motel teníamos... Motel Broncopio puede ser. Sí, teníamos en nuestro barrio con Dani ese edificio que está ahí antes de llegar al semáforo Europa, casi por 3 de mayo, un edificio... Sospechoso. No, basta, muchachos. No puede ser Motel 3 sin... No. Ya no están jodidos queriendo joder a alguno de los muchachos. Ya Saindí en billetes, me dice Carlos Centurio. Mira, qué billete no, ya Saindí. Hay algunos que no están entrando. Valparaíso se llama. Motel La Canchita, dice. ¿Cómo puede ser eso? Caguazú, dice. Entrando al este estaba la cascada que era muy grande, ¿se acuerdan? Cuando vos te ibas entrando al Alto Paraná, a Ciudad del Este, sí. Era muy grande la cascada. Esa, la Canchita puede ser. Atendé Motel Paréntesis hacia Coca-Cola. Paréntesis. Ay. Ella también alguna cara. Y antes, yo no una gana de aportar un nombre tiene. Viejo. Casablanca. No, pero... Después darle ese nombre en portugués también. Boca, esa, sí. También hay idea de eso, ¿no? Pero eso más... Rey. First Club, después están los moteles que son de primer, en Lambaré, hermano querido. San Lorenzo. San Lorenzo. Sé que acá tengo Levarón, están ahí. Vos estás en esa zona. Sí, claro, un poco antes. Al lado del paréntesis está Clímax, dice acá. Melos Motel. Melos. Mira toallita, mío. no me confío mucho en Melos. Motel Catarata Fede, dice uno acá. Y es el de Ciudad del Este, llegando a un motel muy grande. Sí. Top. Bueno, está. Vamos a seguir con la seriedad del programa como corresponde, por favor. Y dejemos esto acá. Motel Chiqui-Ingue. No, ¿cómo eso? No me diga que ya le pusieron. Dando una idea, parece. No sé. Mira, el Portón Verde de Ciudad del Este, kilómetro 8, dice Rodrigo Carrera, Portón Verde. Pues en los 90 nosotros trabajamos en Corposana, poníamos los caños en la calle esa de Empedrado, Lambaré, Motel Afrodita. Y estaban los obreros sentados tomando entre diebre. Y cuando entraba la otra o sea, qué incómodo que era. No, vos sabés que no puede ser. Motel hoy te rompen. En J. Augusto Saldívar, dice. No, eso es bola. No, están queriendo clase A en San Lorenzo. Sí. Y ese hay en todos lados, sí. Ese tiene franquicia. Motel 0KM, dice. Una porquería, dice. Hasta menú tiene, Ariel, tipo menú. Motel Lluvia Dorada. No puede. Sí, horrible. Comía en el motel. No es Ricardo. Una baranda tiene en el hotel, no. Sí. Vos nunca comiste en el... Comió no hay nunca más, no me gustó. No, yo hace años que no voy, ¿verdad? Pero... Sí. Hubo un silencio acá medio... Motel 2 en 1, dice. ¿Cómo es ese 2 en 1? Y dos camas en una habitación para abaratar costos. Sí, hotel, pero... Estamos entrando en zona peligrosa. Motel El Puma, dice. ¿Cómo el Puma en San Lorenzo? Motel La Época. O sea, ¿cómo nos escriben? O sea, Motel 007 en Asunción. Antes, para cerrar y nos volvemos así, prepárame un duple con Juanma y Johnny, vamos a hacer información, vamos a ser serios, señores. Oye, director técnico, motel... No, pero estábamos ni hablando de fútbol también, ¿verdad? Del clásico, vamos a hacer análisis uno por uno. No, lo que te quiero decir, antes,
Yo no sé hoy día cómo es, ¿verdad? Pero antes pues vos era yo te hablo de mi época de soltero, era como para encararle a una chica y viste que llegaba ese momento incómodo que vos le tenías que plantear pues el tema de irte al motel, ¿verdad? Ya sé. Y entonces tu famosa frase célebre, vamos a un lugar donde vamos a estar más tranquilos. Esa es una frase que yo no sé si... El patrón del juego es. El patrón de la conducta. Pero se mantiene hasta hoy eso. Eso yo no te puedo Sí. Vamos a un lugar más tranqui ahora. Ahora se abrevió a un lugar más tranqui. O si no, entra y después te denuncian. Bueno, ya. Dale, Ariel. Griegur, el yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más polpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Jortizer. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos y son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Qué frase, esta también es célebre. No voy a decir el nombre del quien me envía, espectacular. No vamos a hacer nada si vos no querés. Ese también es una célebre frase, ¿verdad? Totalmente. Bueno, Johnny. Es que uno se da cuenta enseguida cuando la situación es favorable. Yo me voy ya. Este guarda me paga fin de año. No, yo jamás. Entra Edgar y vamos a volver. Volvamos a lo serio, señor. Este es un programa... Crédito, amigo. Tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor crédito, amigo. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos llamando al 061-504-524, tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Estamos en contacto con Enzo Coaxi, argentino. Gusto, Enzo, de saludarte. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien acá? Bien, Enzo. Enzo Coaxi. A ver si... ¿qué recuerdan de este apellido, muchachos? En la mesa. Hoy es jugador de Chacarita Juniors. Fue jugador de Defensa y Justicia. Claro. Se te cayó la ficha. ¿Cuántos años atrás? 2 años. 2 años. 2 años atrás. 2 años. Emanuel. Bueno, a ver, Enzo, vos jugabas por Defensa y Justicia y acá se dio un hecho muy comentado, hasta hoy te diré, porque también fue el último partido previo a la pandemia, porque después ya no tuvimos partidos con público. Fue el primer partido en pandemia. Sin público. Primer partido a puerta cerrada, sin público. Exacto, sí, claro, me corrijo en la expresión. El primer partido ya sin público, ¿verdad? El primer partido sin público. Entonces, Enzo, ¿qué recordás de aquella jugada? Y si vos lo conocías a Adebayor y lo que se comentaba previamente a este partido sobre Adebayor. Sí, conocer ya lo conocía, nada. Desde chico ya nosotros cuando jugábamos a la Play ya Adebayor aparecía, o sea, era muy reconocido en lo que es el fútbol, porque fue un gran jugador en sus buenos momentos. Pero bueno, ahí recuerdo la jugada esa de la patada.
yo voy a disputar una pelota, nunca lo veo a él, y cuando pego el golpe de vista así, lo veo el pie que calzaba como 47, y alcanzo a agachar la cabeza y me pega en el hombro. O sea, me raspa todo directamente. Te raspó todo. Claro, porque yo, o sea, pongo el hombro y me alcanza a rozar un poco la cabeza y baja el pie para el brazo. ¿Y qué te dijo después de la jugada él? No me dijo nada, me dijo si estaba bien, pero me decía que era muy chiquito y que no me vio. Pero si vos no sacabas la cabeza te partían dos a lo mejor, en serio, ¿eh? Sí, capaz que me cortaba toda la cara. Sí, no, porque la verdad que es muy grande Adebayor. Es muy gigantesco. Venía lanzado, o sea, venía rápido él a buscar la pelota. Y vos sabés que Enzo hasta hoy se recuerda esa jugada en Paraguay. Vos sabés que es increíble porque... No, de hecho hay tipo memes permanentes, stickers. Los stickers se ponen en teléfono ya con esa jugada. Sí, yo tengo ex compañeros de defensa como Brian Ojeda, Aldo Maíz, que tengo buena relación con ellos y siempre me joden, me mandan los stickers y esas cosas. No, acá se utiliza mucho para cualquier situación, así te envían la patada de Adebayor contra vos, ¿verdad? En este caso. Que alguien es duro así en un término, sí, cuando alguien habla con dureza, critica con dureza, ya aparece esa patada. En grupo de WhatsApp los cerristas te ponen eso cuando quieren provocar a los olimpistas. Sí, imagínate. Y Enzo, pero, o sea, él, ¿vos crees que no tuvo mala intención, de que realmente no te vio? Sí, él ahí en el momento me dijo que no me vio, pero no sé si ahora quería tener esa intención. Pero había otras formas, qué sé yo, de buscar la pelota también. Aparte él era más grande que yo, tranquilamente me ponía un brazo y la pelota la podía dominar. Claro. ¿Pero él te habló en castellano o en inglés te habló? No, en castellano. No te vi, te dijo. Mirá, no te vi, son muy chiquitos, me decía. ¿Y te quedó la marca del botín? Sí, en el brazo. ¿En el brazo? Quedó así tipo una cicatriz. Sí, como una cicatriz, como un raspón, viste, que no, esto no. ¿Y vos estás jugando ahora en Chacarita, Enzo, verdad? Sí. ¿Cuántos años tenés, Enzo? 23. Joven, sí. Bueno, qué anécdota esta, che. Y después del partido, ¿qué te comentaron los familiares, los muchachos ahí de Defensa y Justicia? ¿Qué te dijeron en ese momento y después del partido? ¿Qué fue lo que se comentó? Porque vos sabés que llamativamente el árbitro me parece que se demoró un poco en expulsarlo a Adebayor, ¿verdad? Porque vio que vos estabas caído y hubo como que una especie de algo que es habitual, ¿verdad? De la trifulca, los empujones, las quejas ahí, ¿por qué entró así? ¿Verdad? Y después toma la decisión de expulsarle al jugador. No, yo escuchaba o sea, porque en el momento la patada no te duele, o sea, en el momento porque estás sin partido, o sea, estás a 1000 por hora, o sea, se te pasa. Yo si quería ir me levantaba enseguida, pero como empecé a escuchar que el juez de niño le decía es para roja, viste, por el comunicador le decía al árbitro, entonces me quedé un tiempo más en el piso. Y yo porque el árbitro justo estaba lejos de la jugada, y cuando venía caminando, que todos mis compañeros le venían protestando que lo tenía que echar, y ahí habrá en ese tiempo tardado en tomar la decisión. A mirar lo que estás con... vos le escuchaste en línea de para roja, que claramente. Claro, porque viste que no había gente. Sí, no había gente. Por eso escuchaste y... mira, sí, no, pero realmente
aunque no te haya quedado en el piso, después tenía que... El problema es que creo que no había VAR en ese momento, ¿verdad? Entonces, era para expulsión de aquí a la luna, ¿verdad? Claro. Sí, porque, o sea, es una jugada riesgosa. O sea, ya cuando es riesgosa de poder lastimar al otro oponente, o sea, ya es para roja directamente. Bueno, pero al final de por ahí no te quiso regalar la camiseta, se acabó toda ahí, ya nunca más supiste a Adebayor nada. No, porque después no lo encontré, aparte él estaba muy enojado. Después de que él ve la roja, como que se enoja, ¿viste? Y después no lo crucé más, le llegaba a ir a pedir la camiseta, mide 2 metros. A lo mejor te decía... ¿Y qué le decía? ¿Le hablaba en castellano o en inglés al árbitro? ¿Le protestaba la jugada, la acción? Sí, en castellano hablaba. Ah, sí, es que él estuvo en el Real Madrid, estuvo, ¿verdad, muchacho? Mucho tiempo, entonces, claro. Bueno, qué placer de charlar contigo, Enzo. Muchos éxitos en tu carrera y vos sabés que sos viral siempre, en cualquier momento. Te digo que en Paraguay, por lo menos, tu sticker, ¿verdad?, aparece en el WhatsApp sí o sí, hermano querido. Con la patada de Adebayor, sí o sí los muchachos tienen ahí en el WhatsApp, ahí en la gatera tienen. Claro. Gracias, Enzo, por atendernos. Dale, gracias a usted por llamar. Un abrazo. Enzo Coaxi, el argentino que recibió la famosa patada de Adebayor, y nos cuenta 2 cosas que nunca supimos y que ahora nos enteramos. Y atención, Twitty, con el vídeo inclusive, porque lo que nos dice Enzo es que Adebayor le dijo: no te vi porque sos muy chiquito. Que el jugador diciendo ahora no le creyó o no le cree, porque dice él pudo haber hecho otra acción, o sea, él entró desmedidamente, ¿verdad? Y lo segundo es que el jugador estaba en el piso y el árbitro estaba lejos, pero él escuchó que el asistente le estaba diciendo al árbitro: es para roja. Y él se podía levantar. Y él se podía levantar ya, pero cuando escuchó que el asistente... Estas son las cosas pícaras que se dio una el futbolista, ¿verdad? Le dice el árbitro, el asistente le dice al árbitro: es para roja, le dice. Y ahí el amigo Enzo se queda se torció en el suelo. Otro dolor más. Claro. A ver, tenés el momento. Dale. Pero no mide 1,20 m, levantó la pierna así nomás. Espera, está espectacular porque el sonido es de la cancha del ambiente, porque no había público. Primer partido, ¿verdad?, en pandemia ya. Pero a Garnero creo que se le escucha ahí: solamente fue la pierna. No, dice mide 1,20 m, dice. No lo vio, sí mide 1,20 m. Mide 1,20 m, dice. ¿En serio así, hijo? Bueno, porque el jugador dice que Adebayor le dijo: no te viste porque son muy chiquitos, le dijo. A ver, ponemos. Dale. No mide 1,20 m, levantó la pierna así nomás. Levantó la pierna así nomás. Y la primera parte mide 1,20 m. Menos mal no le hicimos escuchando a Enzo, ¿verdad? No, pero por eso Enzo sabía que Adebayor estaba muy enojado. Adebayor habrá tomado como que él simuló más de lo que fue. Y por eso ni se acercó, ¿verdad? Yo mido cuánto, 2 metros. No digo que los cuantos mido, pero imagínate encontrarla. ¿Quién me iba a pedir la camiseta? Claro, a lo mejor Adebayor pensó que sacó provecho, como hacen los sudamericanos, ¿verdad? Tomó todo eso y viendo se fue a pedir camiseta. Bueno, que tenía otra lesión. Pone por última vez. ¿Tiene más recorrido? ¿Tiene? ¿El último? Ese fue el último. El último partido de Adebayor también fue. Claro. A ver. Levantó la pierna así nomás. Cuidado, se apura demasiado.
Tiene 1,20 m, tiene 2 metros, levantó la pierna así nomás. Dale, viejo, dale, mirá cómo condicionaste el juego. Ahí está. Y se escucha perfectamente el silbato del árbitro donde marca la falta y ahí se levantó encima los de Defensa y Justicia y Garnero. Rápido sacó la roja. Sí. Porque Garnero inmediatamente reaccionó. No, dice, ¿cómo? 1.20 tiene. Él levantó la pierna así nomás. De hecho, seguro eso va acompañado. No, es que tardó en sacar la roja. No. Inmediatamente le sacó. Pero o sea que entonces el jugador, según lo que nos contó Enzo, escuchó rápido, entonces es para roja, por eso se quedó en el piso. Porque puede ser que el asistente, pues fue más cerca de platea que donde estaba el árbitro. El árbitro pita y... El árbitro está lejos. Pero lo que pasa es que por eso el primer griterío es de la gente de Defensa. Pero después del pitazo, lleva la mano donde está la tarjeta roja. Entonces allí los que gritan son los de Garnero. Sí, ahora tengo la película. Él estaba mientras estaba corriendo y por eso Enzo decía, cuando el árbitro más cercano, que es el asistente, le dice espada roja, sabe que el árbitro principal viene corriendo. Entonces él se queda un poquito más para que se dé lo que terminó dándose. Sí, señor. Bueno, qué anécdota, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Pero como decía, una imagen que queda por siempre. Y en el sticker que enviaron los muchachos recién, hasta el número del pantaloncito del jugador que habló recién, se ve una imagen y vos sabés para que, la posteridad, como claro, se dice. Porque también, y cada uno lo va a tomar, pero al ser el primer partido de pandemia, mucho podemos relacionar, porque el gobierno anuncia un día antes, el 10 de marzo, y esa noche jugaban en cancha de Cerro Libertad con Caracas, que ese partido se jugó con gente porque dijeron, no, pero esto es muy sobre la hora. Y al día siguiente, el 11 de marzo, el famoso un día como hoy, empiezan, por ejemplo, los chicos a no ir a las clases. Entonces, ese día es muy simbólico para muchísima gente, por muchísimas razones. Nosotros, como un programa deportivo, recordábamos lo de Adebayor, pero ese 11 de marzo, por eso uno ahora viendo a los chicos volviendo a las clases, tratando de recuperar cierta normalidad, ya fueron 2 años de eso. Sí, increíble. Bueno, Moopio Johnny hace desde los 10 años su novia es su esposa, dice alguien acá, no sé, yo no voy a entrar en esa, por favor. Vamos a la promo del clásico duplex Juanma Figueredo, Johnny González, actualización rápida de Cerro Porteño Olimpia. Johnny, adelantaba esta información, atención, hace 3 días Alfredo Aguilar de muy buena fuente trabaja con normalidad y ya está a disposición del técnico. Se viene el superclásico, vamos a hacer una gran previa desde las 15 horas a través de ABC TV. Vende Edgar, 10 menciones, primero la promo, Edgar, y después estamos con los compañeros y no sé, tenemos 1 por 1. ¿O lo van a hacer ustedes mañana en el Super Sábado, que ustedes retornan? Super Sábado que no tuvieron, el Super Sábado que nosotros tuvimos acá con el Rally del Guairá, que bueno, me imagino habrá un reconocimiento. Estuvieron... Vuelve otra vez el último fin de semana, ¿verdad? El último fin de semana el Rally de Itapúa. Siempre hablando de eso, yo no sé si ya declararon o también, pero se supone que está bien que no quedamos eliminados, no sé si tenían la ilusión o la inocencia en la selección. Pero hoy yo tendría que haber salido la lista de los convocados, por lo menos el plano extranjero. Quiero hacer un adelanto, antes que me olvide, perdón, ya está Johnny con Juanma. Dani, Sol de América Olimpia, me dijeron de muy buena fuente que Sol de América lo quiere llevar a Olimpia Ciudad del Este. ¿Allá se confirmó? No. Y sí puedes saber por qué, Bruno. El jueves es el partido de la selección. Y al jugarse jueves... El 26, ¿y qué horario va a ser? 19 horas sábado. Pues no, toca nuestra realita, pues está todo bien entonces, está bien. No, lo que te quería decir es que pueden hacerlo, porque ahora no se puede, porque tienen que dejar todo preparado para el partido contra Ecuador. Pero una vez jugado, ya van a tener toda la infra, y bueno, Sol seguramente va a recaudar bien, llevando a un Olimpia que va a poner al equipo titular. A diferencia de lo que hubiera sido si jugaban aquel famoso lunes. El Sol de América va a poder hacer lo que Resistencia no va a poder hacer contra Cerro. Claro. Porque contra Cerro Resistencia va a jugar en el Defensores, que lo quería llevar a Ciudad del Este. Pero está todavía en la etapa de reparaciones, refacciones. Claro. Pero después del partido de Paraguay ya está liberado. Pero por eso decía, estamos a menos de 2 semanas y antes siempre el viernes por lo menos salía la lista. Yo sé que hay una desazón, pero
Sería interesante que Guillermo saque con jugadores que uno decía, bueno... Sí, porque esto ya lo tomamos como un nuevo proceso, ¿verdad? Claro. Un nuevo proceso, categóricamente. Yo entiendo que están con el tema de la renuncia de Robert, que lo de Luis Petengil, Miguel Figueredo, que dirá Totti, pero la selección tiene que seguir, repito, más que nadie, ellos sí tienen que tomarlo como no, ahora empieza el verdadero proceso y queremos reencauzar esto y no dejarlo a la Bartola. Bueno, vamos muchachos, promo, vamos con los dos compañeros para el Superclásico y nos frotamos las manos, vamos con todo, lo completo relacionado al Cerro Porteño Olimpia. Se viene el primer Superclásico del año. Buena conexión, Cerro por el primera, Cerro Porteño Olimpia. Cerro Porteño Olimpia. Este domingo en la Nueva Olla a las 18 horas. Y estalla la olla. Premio para el que persigue a paso firme. Super previa desde el mediodía por ABC Cardinal 730M y ABC del Este 107.1 FM. ¡Golazo, señores! ¡Del tricampeón de América, del campeón del mundo! Duplex con ABC TV desde las 15 horas. Para que Olimpia arranque con fuerza y pise bien fuerte. Super Clásico por la más potente del país. Relata Bruno Pon, comentan Federico Arias y Daniel Jung. Cerro Porteño Olimpia. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pinturas dispone de 30,000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios: mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participa de la promoción ingresando a www.novel.com.py, registrándote con tus datos personales y adjuntando la foto de tu factura. Entérate más en las redes sociales de Cuadernos Avon en Facebook e Instagram. Volvemos con alegría porque volvemos a compartir. Volvemos con Avon, calidad que une generaciones. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares. En Power Systems contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, borgoya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Completa Juanma de Cerro Porteño de cara al Clásico el domingo 18 horas, ¿verdad? Ever Aquino, el árbitro designado. José Méndez. ¿Cómo? José Méndez. José Méndez. ¿Por qué yo dije, verdad? Por la
¿Va a estar en el bar? No. Ever Aquino fue el que más dirigió últimamente los clásicos. Y sí, no por... ¿Y qué tal es nuestro amigo Méndez? Se está recuperando una lesión. Ever Aquino se está recuperando. Ever Aquino, sí, no, pero Méndez... Y por eso le preguntaba a Malte, porque ¿recuerdan ustedes, Federico, al día siguiente de Copa Paraguay que ganó Olimpia? El presidente pidió vía nota 6 meses de suspensión para José Méndez. Y eso... Claro, la verdad es que hubo pena contra Roque Santa Cruz. Ocurría eso, hoy José Méndez no estaba dirigiendo. Si le suspendían 6 meses, lo que quería Olimpia en su momento. Porque más allá de que Olimpia ganó la Copa Paraguay, se había quejado de momentos puntuales. Pero nunca corren ese tipo de notas. Claro. ¿Vos te acordás que Figueiredo, el presidente de Sol, también él se quedó en la previa de José Méndez, en la previa a la final. En la previa de un partido envió una nota que por el único árbitro que no quiere que le dirija a Sol América es José Méndez. Y le designaron a la Copa Paraguay. Que le habían perjudicado en un partido a Sol River, si mal no recuerdo. ¿Verdad? En Villaliza, sí. Bueno, por eso. Juanma, te escuchamos. Sí, señor. Cerro Porteño que hoy de vuelta entrena a las 18 en Barrio Obrero, ya con el equipo prácticamente confirmado. El ingreso de Williams Riveros en reemplazo de Juan Patiño, el capitán que tiene Cerro Porteño. Se va a perder este clásico por una lesión en la rodilla, y así como están las cosas, también se perdería el siguiente duelo ante Resistencia, que también ya está confirmado y se va a jugar en el estadio Defensores del Chaco. Williams Riveros, el único cambio que introduciría Francisco Arce en el equipo, y el resto de los futbolistas se estarán repitiendo con relación al último encuentro ante Sol América. Jan Fernández en el arco, el arquero brasileño que tiene Cerro Porteño. El lateral derecho será Alberto Espínola. Si nos guiamos por el último encuentro ante Sol América, cuando sale Juan Patiño, el Beto Espínola es quien queda con el brazalete de capitán, y así como están las cosas, al menos por ese último antecedente, sería quien porte también el brazalete en el Superclásico. Los centrales, con el ingreso de Williams Riveros, formará dupla con Alexis el Pulpito Duarte. No cambia mucho más allá de la salida de Juan Patiño. Pulpito, imaginamos, siempre se va a mantener como zaguero por la izquierda. Como lateral izquierdo aparecerá Alan el Coyote Rodríguez, futbolista que desde la lesión de Leonardo Rivas se quedó con el puesto. Si bien Rivas está ya en la última etapa de su recuperación, me parece que a estas alturas se volvió a ganar el puesto Alan Rodríguez. Al igual que Enzo Jiménez en el medio campo por la derecha. Alan Benítez era el titular hasta el año pasado. Hubo inconvenientes con relación a la expulsión que sufrió Alan Benítez ante Guaraní. Si bien en el clásico de la Supercopa le tocó ser titular, pero también en el arranque de esta temporada es Enzo Jiménez el dueño de esa posición actualmente. El doble 6 se mantiene inalterable con Ángel Cardoso Lucena y con Rafael Carrascal, una de las figuras que tiene el equipo de Cerro Porteño actualmente. Y por la izquierda, Claudio Aquino, el futbolista desequilibrante que ya conocemos sus características. En la delantera, el delantero que está en racha, Robert Morales, el goleador que tiene Cerro Porteño actualmente en esta temporada, acompañado de Marcelo Moreno Martins. La gran contratación que tuvo Cerro, va a repetir por segundo partido como titular, y espera el hincha de Cerro Porteño que ya pueda convertir en este superclásico. Bueno, informe completo. Juanma, permanece por favor la comunicación del otro lado. Johnny González, comenzamos a palpitar. Señoras y señores, el superclásico del fútbol paraguayo. Ya estará Johnny González con nosotros. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA, con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura, con el pacto de confianza NGO. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres budín, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial
falte tu día, que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Chupe Quitadol. Qué calor que hace, no importa cuándo escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir embohue el calor con nuestra hierba Indega Pantalón Limón. Apagas el calor y todo lo que quieras con Cedrón Capi y hierbas de lucero, coco, menta y limón, y el sabor dura mucho más. Johnny. Sí, señor. 18 horas la movilización en la Villa Olimpia del equipo que dirige Julio César Cáceres, que tiene dos frentes, el campeonato, la Copa Libertadores y el campeonato local. Olimpia tiene 8 puntos, el puntero tiene 15, una victoria lo llevaría a 11 puntos, y está ese partido ante Sol de América que se va a jugar el sábado 26 en el Antonio Aranda, 19 horas. Así que clave para Olimpia también, por más que los hinchas, algunos estaban diciendo en las redes sociales que hay que poner todo en el partido el próximo miércoles, dejar de lado este partido contra Cerro Porteño, pero es muy importante también, porque Olimpia no quiere perder pisada a los equipos que vienen al frente del campeonato. Para este encuentro, Julio Cáceres, hoy 18 horas, repito, va a ser una movilización con el 11 que piensa poner en campo. No descarta a Alcaraz, que llegue bien para el partido contra Fluminense, Richard Ortiz también. El caso de Guillermo Paiva, que ayer fue suspendido por un solo partido, estará en el 11 titular. Lo acompañará seguramente Néstor Camacho, Santiago Vera, que jugó ante Tacuarí, sería el cuarto volante. Y me resta saber, porque consultaba el caso de Alejandro Silva, y la persona me decía que Brizuela trabajó muy bien en ese puesto de volante por derecha y que no lo descarte, que Alejandro Silva vaya a la banca de expectativa y que Brizuela, Feliciano, sea el volante por derecha, y por el medio están aguardando confirmación Hugo Quintana y Edgardo Orsuza. La zona defensiva a esta altura, Saúl estaría en el equipo titular junto a Luis Cáceres por derecha, Víctor Salazar por el sector izquierdo, Iván Torres, y el caso del arquero, me vuelven a decir que Olveira va a atajar, a pesar que hace 3 días está trabajando bien Alfredo Aguilar, pero que el uruguayo seguirá atajando, por lo menos en este superclásico. Y en la delantera, presencia de Guillermo Paiva junto a Néstor Camacho para el partido ante Cerro Porteño. La concentración arrancará el sábado. Ese día estará el presidente compartiendo una cena con los futbolistas, y después en el día del partido, ya en el vestuario, imagino, así como ese último superclásico en la cancha de Cerro, había una promesa de premio doble, premio triple en ese partido, y veremos cómo se toma este encuentro del próximo domingo. Y para el miércoles, el equipo titular, Otálvaro va a sustituir a Salazar. Por el sector izquierdo está para arrancar Mateo Gamarra. Mucha gente preguntaba por qué Mateo ya no juega este partido. No, Iván Torres es el lateral izquierdo titular, y al estar suspendido para Copa tiene que jugar por el campeonato local. Richard está en perfecta condición, Marco Gómez también, Fernando Cardoso, que va a ir a la banca de expectativa. En el superclásico, Alejandro Silva, y después Derlis, y me parece que allí el gran candidato para ingresar, Guillermo Paiva, partido campeonato y también Copa Libertadores en el camino del equipo de Julio César Cáceres. Un abrazo, Johnny. Hasta cada momento. Muy amable, adiós. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, proteger, renova. Tu casa con Sika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay y Natec. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas en aluminio, boxes de baño, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este. Jorge
cercanísimo fue casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Swiss Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguiros en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. WhatsApp más 595 21 289 1000. Bueno, muy bien. 54 casi ya, muchachos, no tenemos tiempo. A las 6 va a ser el partido en Ciudad del Este. Solo Olimpia. Igual todo bien. No nos perjudica. Muy bien, qué lindo. Hasta las 4 lo del rally de Itapúa. Una hora menos de descanso. Sí. No, pero Ariel va a estar relatando el partido. Con mucho gusto. Sí, claro. Nos vamos a Ciudad del Este, digo. Sí, puede ser. A nivel internacional, ¿qué hay hoy, muchachos? Casi nada, ¿verdad? El retorno a las ligas, pero a nivel internacional e informativo se sigue con mucha atención después de que ayer oficialmente el gobierno británico sancionó a Roman Abramovich. Eso quiere decir, por ejemplo, vos hoy querés comprar una entrada para verle al Chelsea, no puedes, porque todo el operativo está congelado y le permiten jugar al Chelsea por un permiso especial. Y está en Liga de Campeones Chelsea, ojo. Y van a tener un... Contra el Lille no tienen la revancha ahora. La próxima semana. ¿Qué pasó con su oficiante Tree? No, por eso todo. Y ya que Bruno hablaba de lo de la Champions, van a tener un techo para gastar dinero. O sea, porque entienden que todo ese activo, Abramovich, Putin, Rusia, entonces le dan un permiso especial, pero y se está haciendo el seguimiento, y hasta, a ver, hoy es 11, hasta el 15 es el cierre para que aparezcan los compradores que van a tener que comprar al Chelsea, ya que van a tener que echar al actual dueño del equipo londinense. Muchachos, ¿y la fecha cuándo arranca el campeonato? Hoy arranca con Tacuarí Ameliano. Tacuarí Ameliano. El Martín Torres, Juan. Sí. En cancha Triniense, sí. El partido a las 19, ¿verdad? Ameliano Tacuarí. Y sábado, mañana, a las 18 horas, Sol de América Resistencia y Guaraní General Caballero de Juan León Mallorquín a las 20:15. Lindo partido este Guaraní General Caballero, ¿eh? Buen partido, está interesante. ¿Vos qué partido haces? Ese partido justamente. Ah, ese es. Sí. Mira vos. Domingo, 18 horas, único partido de Cerro Porteño, Olimpia. Arrancamos una previa a las 12. Acá en Cardinal, y después encadenamos en duplex con ABC TV desde las 15 horas. Así que mucho trabajo el domingo, mi querido Ariel, señor Chan, Federico y Fabio. Y se cierra el lunes con Guaireña 12 de octubre de Itagua. Descánsenme el sábado, muchachos, yo les pido eso, por favor. Como técnico ya, más o menos como técnico les hablo. Descánsenme el sábado. Mira, oche, te está tomando bien en serio todo, ¿eh? Quiero voces frescas. Si ganamos el domingo, vamos a... Si sale todo bien el domingo, sí, hay fiesta. A partir de las 20 ya me pueden tomar hasta que se mueran. lunes libre. No, bueno, vos sos esos jugadores atrevidos. Lunes, Guaireña 2 de octubre, 18 horas. Y se cierra a las 20:15 con Nacional Libertad. Lindo partido. Claro, justamente se juega el lunes porque ayer jugaron los dos de la Sudamericana.
Bueno, nos vamos, muchachos. Perdón, perdón. Impresionante, Edgar. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias, con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además, tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción, Bruno. Es que uno se da cuenta enseguida cuando la situación es favorable. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía.